Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso para educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Saludamos de manera muy especial a nuestras invitadas, a la profesora Rayén Nostroza y a la profesora Paola García, quienes viajaron desde la región de Ñuble, e incluso podríamos decir que la profesora Rayén nos visita desde América del Norte para ser parte de este encuentro. Tal como dijo Leonardo da Vinci, el aprendizaje nunca cansa la mente, y es por ello que hoy hacemos un alto en nuestras labores académicas o en las vacaciones de invierno para compartir nuestras vivencias y aprender de las experiencias de nuestras invitadas. Sin más preámbulos, damos inicio al conversatorio, por lo que invitamos a la profesora Rayén Nostroza, más conocida como la profe online, y a la profesora Paola García, más conocida como la profe Pao Pao, para que ambas tomen asiento en el lugar que tenemos preparado para ustedes. También queremos invitar a nuestros moderadores, Valeria Garcés y Luis Francisco Torres, para que tomen asiento en sus respectivos lugares. Para comenzar, les informamos que todas las preguntas enviadas por medio del formulario de registro han sido compiladas y serán parte de esta conversación. Y que finalmente tendremos la participación del público por medio de preguntas que no hayan sido contestadas. Muy bien, muy buenos días a todos y todas. Qué alegría de hoy tener a cada uno de ustedes acá. Vemos caritas, ¿cierto? Que han visitado lo que es Yo elegí educar, ¿ya? Hay algunos que no y que pronto de seguro van a pasar, ¿ya? Y hoy día estamos más que felices, muy felices de tenerlas a ambas acá. Es una alegría compartir esta enorme vocación por lo que amamos hacer, que es la pedagogía, que es enseñar. Así que les damos las gracias a ustedes por su esfuerzo, por su motivación de hoy día estar con nosotros acá, y también a cada uno de ustedes que se hizo este tiempo para hoy día venir y escuchar estas experiencias. Valeria. Muy buenos días a todos y todas. Como bien decía el conductor de nuestro programa, Luis, vemos varias caras conocidas que nos han acompañado en los distintos capítulos como invitados y han podido compartir junto con la profesora aquí presente sobre sus vivencias en educación. Para comenzar, tenemos una serie de preguntas, como bien decía la profesora Nixa, que fueron enviadas en el formulario de inscripción. La primera pregunta va para Rayén, más conocida como la profesora online, en donde nos dicen: ¿de dónde tienes tantas ideas creativas para hacer tus clases didácticas? Ya que conocemos, yo creo que muchos seguimos a la profesora Rayén y muchos quizás han utilizado parte del material que ella comparte y que nos ha ayudado en nuestras clases. ¿Profesora Rayén? Sí. Gracias primero por estar acá. Sé que algunas personas viajaron. Su tiempo es muy valioso para nosotros, ya sabemos, después de pasar tantas horas en los vivos. Este es como un vivo real. Más entretenido. Aparte de corazones, ahora podemos ver sus caras, así que de verdad me llena el corazón de emoción poder estar con ustedes. Pero las ideas creativas siempre lo busco por internet, que es el recurso más cercano. Edutopía es mi sitio web más recurrido. También hay otro sitio web que se llama Teachers by Teachers, donde tú puedes ver material de otros docentes y puedes traducirlo y adecuarlos a tu propia realidad educativa, y también cualquier tipo de red social. El beneficio de poder ser bilingüe, poder hablar inglés, es que puedes tener acceso a materiales que están en una segunda lengua. Como la comunidad que habla inglés es mucho más grande, hay mucho más materiales en inglés, y esos son los que a veces yo adecuo y lo traduzco al español para poder compartirlo entre mis redes. Pero YouTube, Twitch, todas las redes sociales que tú puedas imaginar, tú escribes, por ejemplo, si queremos hablar de aprendizaje basado en proyectos, escribes la palabra aprendizaje basado en proyectos en inglés
y ahí te aparecen todos los recursos. Hay un montón de bloggers en inglés que comparten sus materiales y esos son los que utilizamos en las redes sociales y conversando mucho con profes. Si de repente hay alguien que me manda un mensaje por Instagram y me dice, mira, hice esto, lo comparto inmediatamente por historia. Así que tratar de estar presente en redes sociales y en internet, creo que eso es lo que más me ha ayudado a poder encontrar ideas creativas. O incluso hay cosas que ni siquiera tienen que ver con la pedagogía. Hay juegos que hago con las manos con mis estudiantes que son más que nada para entretener en fiestas o en comunidades más pequeñitas y eso lo adecuo y lo utilizo en mi clase. Entonces no siempre todo tiene que llevar el título de educación para poder hacer que la clase sea entretenida. Por ejemplo, hace poquito encontré ese juego que tú aplaudes, tocas tus piernas y tienes que tomar el primer lápiz que aparece en la mesa. Es como le dice a tus estudiantes, aplaude, piernas, aplaude, lápiz. Y ahí toma el lápiz y es la primera persona que puede responder la pregunta o que tiene que hacer algo en una actividad. Así. Muchas gracias, tomándome de las palabras también de... A mí me gusta decirles Rayen y Paola, para mí son la profe online y la profe Paola. Así que comentando específicamente también de estas actividades que uno realiza muchas veces que van más allá de lo académico, profe Pau, quería preguntarle ¿cómo se combate la situación emocional o qué estrategias utiliza usted para trabajar la situación emocional de los jóvenes en los colegios en los que ha tenido la oportunidad de trabajar? Sí, bueno, primero saludarlos porque de verdad lo que dice Rayen, eso estábamos conversando ahí, que estamos en un vivo, pero ya no hay corazón, ahora hay caritas y eso es distinto, pero creo que me gusta más. Sí. La verdad es que para nosotros es súper importante esto porque aparte que nosotros no habíamos visto por las redes mucho tiempo y ahora recién en la mañana nos abrazamos, casi lloramos, y ese fue un momento muy bonito también, así que compartir con ustedes este espacio es muy relevante para nosotros, para lo que estamos haciendo y para lo que planeamos seguir haciendo en Instagram también, que se ha transformado ya en una herramienta de trabajo, de cercanía con ustedes, nos ha permitido abrirnos. Imagínense que Rayen al otro lado del continente y una profe acá en una escuelita chiquitita al lado de la playa se puedan unir para hacer este tipo de encuentros. Yo creo que, bueno, el mérito por supuesto es del equipo que lo está organizando, pero para nosotros sigue siendo muy importante. Así es que dicho eso, la situación emocional yo creo que post pandemia se disparó. Tanto de profesores como los mismos equipos de aula han visto las repercusiones de todo este proceso. Yo creo que sería muy noble de nuestra parte decir, no, está todo bien, con estas herramientas lo vamos a solucionar, pero en realidad la intención no nos podemos quedar. Hay un tema real, es un problema real, es una situación que se debe debatir en los colegios, que se tiene que analizar, y la verdad es que las redes sociales ayudan también para que nosotros podamos detectar qué es lo que nuestros estudiantes están buscando, por qué ellos sienten que los profesores en este momento no los estamos escuchando. Me incluyo, porque yo esté en Instagram no quita que yo tenga los mismos problemas de disciplina o problemas de desmotivación en el colegio. Siento que a raíz de la pandemia, a raíz de esto de escondernos un poco en las redes, tener que estar recluidos en la casa, pasó la cuenta a nivel de la participación que se disminuyó. Ya no tenemos estudiantes peleándose para participar en la clase, sino que si puedo pasar desapercibido parece que fuera mejor. Y creo que eso es un problema que en muchas ocasiones se le atribuye a los profesores. Son los profesores los que no están buscando estrategias para esto. Y lamentablemente es un problema que va mucho más allá. Incluso los profesores están viendo esas repercusiones. No correspondería hablar de esto, pero los índices de enfermedades profesionales han aumentado considerablemente también. Y creo que hacernos cargo y decir que solo es atribuible a los estudiantes, yo creo que es dejar fuera un grupo importante. Así es que en los colegios lo que estamos haciendo, siento yo, es destinar más espacio quizás no a la búsqueda de resultados, sino que también es dar espacio para que el proceso sea lo más amigable posible, entender que no es con nosotros, no es que los niños se estén portando mal porque no nos quieren a nosotros como profes, sino que hay temas en la casa, hay situaciones que no se han conversado, hay también espacios de mucha exposición. Los niños entran a las redes y encuentran de todo, y ellos también están un poco en esta búsqueda como de la identidad, de qué es lo que me identifica, cuáles son mis gustos, y eso también hace que ellos se pierdan un poco en lo que está pasando en la escuela, que a veces tiende a ser más rígida, pero ellos quisieran a lo mejor tener otras motivaciones, y si no lo ven, empiezan estas conductas disruptivas a raíz de los problemas emocionales. Entonces, yo creo que hay que abordarlo de manera general, se tienen que generar en los colegios espacios de conversación, no solo para los estudiantes, para los profesores también, y por supuesto los equipos también que están dirigiendo los colegios, considerarlo como un punto importante a poner sobre la mesa
para la planificación del año, de las metas, de todo lo que se va a concretar de aquí a un plazo próximo. Eso pienso. Muchas gracias. Quisiera decirle al público igual que vayan preparando sus preguntas, porque también va a haber una parte en donde ustedes pueden realizar preguntas a nuestras invitadas. Y para continuar, quisiera preguntarle a la profe Rayén en base a la tarea administrativa que tienen los profesores, ¿ya? Que es bastante, ¿cierto? ¿Cómo considera usted, en base a esta realidad que cierto se da en su escuela, se considera una barrera o un apoyo a la tarea administrativa que hoy en día tienen los profesores? Por lo general es una barrera, porque no nos dan las herramientas, no nos dan el tiempo, no nos enseñan a cómo resolver esas situaciones. Afortunadamente vivo en un área que es muy privilegiada en términos de que se entiende cómo podemos hacer que lo administrativo sea menos. En nuestro caso hay un título profesional que se llama consejero o consejera en todas las escuelas, que es una combinación entre un asistente social y un psicólogo. Entonces hay un asistente social y psicólogo que es la misma persona, que tiene a su cargo a 50 estudiantes, por ejemplo. Entonces van contratando en la medida que van llegando más estudiantes. Si hay un problema familiar, si el estudiante es un estudiante con necesidades educativas especiales, si hay un problema de cualquier tipo, este consejero o consejera es quien soluciona todo. Ya nosotros nos informa, ¿sabes qué? Hay un estudiante que acaba de ser diagnosticado con TEA y esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces nosotros recibimos un documento para cada estudiante con el informe y su biografía. Ese informe nosotros lo tenemos que revisar al principio del año escolar, estudiante por estudiante. Yo tengo alrededor de 150, 180 estudiantes más o menos, así que es harto tiempo que tenemos que dedicar. Y tengo que leerlo, y tengo que recordar y marcar cuáles son las acomodaciones que yo necesito hacer. Entonces, por ejemplo, hay un estudiante que no puede estar sentado más de 15 minutos. Entonces yo en mi hoja, donde tengo las imágenes de cada estudiante con la silla donde se sientan, ahí yo pongo, estudiante necesita descanso cada 15 minutos. Otro estudiante, para las pruebas formativas necesita 20 minutos extra. Entonces yo estoy todos los días con mi hoja con la silla, con sus nombres, con las acomodaciones y las necesidades. Por ejemplo, hay otro estudiante, acaba de transicionar de género, tengo que recordar, no hablar de este tema, evitar en mi currículum cualquier cosa que tenga relación con eso. O estudiante, acaba de fallecer el papá, recordar que no puedo preguntarle nada sobre su familia. Entonces ese tipo de cosas a mí me llegan resueltos y yo solamente tengo que leerlo, recordarlo y marcarlo. Si tengo un problema mayor, igual que acá, está inspectoría. Este estudiante está haciendo esta situación, ayúdame con esto. Lo que no hay es la figura de profesor jefe. Lo que en mi opinión es mucho más efectivo porque cada profesor se hace responsable en su asignatura por el estudiante. Diferente es cuando uno es profesor jefe y me llega un comentario del profesor de matemática y yo tengo que resolver ese problema y no tengo idea. ¿Qué pasó? No sé la historia. ¿Cómo yo me comunico con el papá, la mamá, el tutor, la tutora, si yo no sé realmente lo que pasó? Entonces para mí es mucho más fácil. Y eso es lo que yo he visto acá. Parece que hacen todo más complicado, que se involucra la persona de evaluación, se involucra la jefe de UTP. Todos están metidos, pero no hay una comunicación directa. Lo mismo con los papeles. Todo lo hacemos online. Yo no ando con un libro de clase. No tengo un registro de cada estudiante que tengo que escribir en cada momento, no, sino que tengo en mi computador la foto del estudiante, hago clic y me aparece inmediatamente qué necesito hacer. No vino, llegó tarde, salió sin permiso, etc. Entonces está todo listo. Y lo que me llama siempre la atención es que la gente, líderes educativos en Chile, conocen todos esos sistemas. No son caros. Es fácil. Nosotros capacitamos a los profes por Instagram. Es fácil capacitar a los profes. Lamentablemente las municipalidades no saben coordinar bien su dinero. Yo trabajo en una escuela pública. Todo el dinero se va a esta escuela pública desde el municipio. Pero acá la prioridad de la educación no lo es. Y ese es el problema. Y por eso tenemos más carga administrativa también. Porque no saben cómo solucionar el problema, no miran para el lado y dicen, yo comparto todo por redes sociales, no me preguntan, oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Nos puedes enseñar?
no les importa, prefieren quedarse con el papel, con el cuadernito, las llamadas telefónicas, en vez de ver qué están haciendo diferente para facilitar la vida a docentes y a estudiantes también. Muchas gracias, profe Rayén. Profesora Pao. Bien sabemos que actualmente los profesores se someten a una evaluación, tema que está en un capítulo de biología educativa. Quisiéramos saber en este conversatorio, ¿qué opina usted en base a la evaluación docente actual? La verdad o la suavizo. La verdad. No. Lo que pasa es que la evaluación docente, para mi gusto, es un proceso que castiga a los profesores, más que ayudarlos a construir un avance real en su carrera docente, valga la redundancia. Porque lo cierto es que los profesores tienen que dedicar mucho tiempo a reflexionar, a diseñar clases. Bueno, este año no hay clase grabada, pero también van 40 minutos, siendo que nosotros hacemos clases de 90. Entonces ya el sistema está tergiversado. En Instagram me han retado por esta palabra, pero yo siempre he dicho que es un montaje, porque en mi clase yo estructuro todo de manera ideal, como que mis estudiantes llegaron todos a la hora, cuando yo di la instrucción todos la siguieron, cuando yo propuse un juego nadie me dijo, profe, ¿qué hay que hacer? Que no entendí, ¿me puedo repetir? Entonces es un montaje, porque yo digo, destino 5 minutos a mi inicio de la clase, perfecto. Pero en otro planeta podría hacer eso, porque si yo voy a hacer una clase ahora, es que me demore un poco más o menos. Entonces no puedo decir que esa evaluación es real, que está demostrando lo que yo como profesora estoy haciendo. Entonces bajo esa premisa es complejo decir que es un buen sistema. Ahora, que el proceso reflexivo, cuando uno dice, mira, estas son las características de tus estudiantes y tienes que diseñar una clase en base a lo que tú declaraste, eso sí es constructivo. Cuando yo me siento y recojo evidencia, los reportes del día, ¿cierto? El diagnóstico integral de aprendizaje, recojo quizá las impresiones en las primeras clases, uno siempre destina como a conversar, qué opinas tú de esto, qué herramienta le gusta más. Uno recoge información y cuando yo me doy el trabajo de triangular o alinear todo eso a nivel curricular, eso sí es un proceso constructivo. Ahí yo digo, mira, este curso lo tengo que abordar de esta forma porque este es su, no sé, la predominancia de estilos de aprendizaje, ya casi ni se habla de eso, pero en el fondo ese tipo de proceso, ese análisis sí es constructivo y eso es parte de lo que habla la evaluación docente, entonces yo creo que eso sí está bien. Ahora, este módulo que desde el año pasado es obligatorio, el trabajo colaborativo, que es una práctica que nunca se enseñó como tal, porque a nosotros los profesores nos dicen, tienen que trabajar colaborativamente, las profes diferenciales con los profesores de aula. Walter y mi esposo está sentado, el profesor de matemáticas. Nosotros podemos conversar quizás en un recreo, en el pasillo, en la casa no deberíamos, pero oye, mira, con este curso podemos hacer, porque si trabajamos juntos, deberíamos hacer esto, qué sé yo, y resulta que eso, para mi gusto, sí es una reunión productiva, pero para efectos del papel, para efectos de la evidencia, eso no es productivo, porque yo no estoy sentada en mi escritorio con un acta, y a lo mejor me demoré 5 minutos en ponerme de acuerdo, pero en esa reunión me demoré 50, de esos 50 pelamos más o menos 30 y es lo real. Entonces vas a hacer una jornada donde como que todos decimos, es una catarsis. A mí me pasa esto con este profe, con este niño, no lo soporto, va a venir la mamá. Sí. Ya, pero ¿qué vamos a hacer? No sé, pues hagámosle la prueba. Entonces en el fondo el trabajo colaborativo no representa el trabajo colaborativo que sí se hace. Entonces se diseña en el papel una estructura muy bonita que los profesores destinan mucho tiempo a ordenar, a alinear. Y que no representa lo que es real. Entonces yo siento que aun cuando tenemos muy buenos profesores, se enfrentan a la evaluación y no reciben el resultado que esperan porque a lo mejor la disciplina que ellos enseñan está muy limitada a los recursos del colegio, por ejemplo. O como profesora de ciencias, por ejemplo, quiero hacer una actividad en el laboratorio, pero a lo mejor no tengo los insumos para eso. Entonces no hay laboratorio. Entonces, por ejemplo, me evalúan a mí por mi desempeño como profe de manera individual, pero resulta que yo trabajo en una escuela con muchas personas donde el eslogan siempre es la comunidad educativa y la evaluación es individual. Entonces, hay muchos factores que no vamos a manejar y que no puedo competir con esa evaluación. Entonces, yo soy una convencida que esa evaluación, sobre todo en los colegios municipales, sí tiene repercusiones positivas en lo económico cuando los profesores logran avanzar. Pero lograron, ¿por qué? Porque hicieron un buen montaje. Yo sé que hay profesores que sí se ajustan a esas prácticas y que las hacen todos los días, la elaboran todo súper bien. Y ojalá fuera así.
pero hay otros profesores que redactan todo en un escenario ideal, se aprenden de memoria una clase, hasta le dicen a los estudiantes, Pedrito, tú me tienes que preguntar esto cuando vayan 20 minutos de la clase. Y eso a mí me pasó, a mí me dio una clase de grabado de inglés cuando yo estudiaba, me dijeron, Pablo, tú tienes que quedarte callada porque no preguntes nada. Entonces, de ahí yo aprendí que ese proceso viene desde hace mucho tiempo, la evaluación no es nueva, la forma ha cambiado, pero sigue existiendo el mismo problema. Entonces yo creo que es un sistema que no está pensado para ayudar a los profesores, es más bien castigadora, pero sí tiene cosas buenas como esa reflexión, por ejemplo, hacer ese ejercicio de alinear curricularmente lo que dicen los planes de estudio con a lo mejor la realidad que tengo en el colegio y con lo que la rúbrica en el fondo me están diciendo, lo que me van a evaluar. Entonces hacer ese trabajo de alineación curricular, como hemos denominado, sí es productiva, pero la evaluación como tal, no es. Sí, eso. Grabado. Muchas gracias. Me quiero tomar El ministro de Educación te va a venir a Quiero hacer una pausa porque así como Luis Francisco, el conductor de nuestro programa, yo soy la encargada de redes y recordarles a todos, como siempre, que estamos en las distintas plataformas, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok, para que nos sigan y así como también si pueden compartir o comentar en la transmisión en vivo que estamos realizando en Instagram. Así que con eso vamos a la siguiente pregunta. Esta es para la profesora Raquel, que nosotros a veces pensamos, como estamos aquí en Chile y ustedes están en Estados Unidos, que son realidades opuestas. Nosotros siempre somos buenos para decir, no, aquí todo mal, y allá debe ser todo maravilloso, pensamos que allá es el mundo visita. Así que en base a eso, la siguiente pregunta: ¿qué proyectos o desafíos tiene su colegio en el ámbito de convivencia escolar? Exactamente los mismos que tenemos acá. Los niños se ponen a pelear en el recreo, que salen, que se están esperando afuera, hay dos grupitos, que se van a pegar combos, que se roban cosas. Es exactamente lo mismo. Diferencias, yo no veo ninguna. En términos de violencia, es el mismo nivel. Creo que lo único que hacemos es que quizás tenemos más comunicación directa con las familias. Entonces apenas ocurre algo, llamamos a la familia y tratamos de buscar una solución, no castigamos. Entonces se llama a la familia el lunes a las 8 de la mañana, tiene reunión, por favor vengan, y el estudiante está ahí también, les decimos, ok, esto fue lo que nosotros vimos, ¿por qué pasó eso? Si volviera a pasar, ¿cómo lo resolverías de manera diferente? Si el estudiante no tiene ninguna idea, le vamos a buscar soluciones. Entonces tratamos de, porque son niños, es difícil no pelear cuando uno tiene 10, 12, 11 años. Entonces les decimos, ok, trabaja con la psicóloga, el psicólogo, herramientas para cómo enfrentarse a esas situaciones y enseñarles también sobre la inteligencia socioemocional. ¿Cómo enseñamos eso desde la clase? Ok, ¿cuál es la emoción que estás sintiendo? Frustración, me siento enojado. ¿Qué te hizo sentir de esa forma? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Se te ponen las manos calientes? ¿Tu corazón comienza a palpitar muy fuerte? Ok, vamos a hacer este ejercicio. Respiramos. El otro día, por ejemplo, estaba con mi hermana, que tiene 7, 8 años, y estaba llorando. ¿Por qué? Porque el primo le pegó en la espalda, porque estaban jugando con una masita y se la robó. Y se pusieron a pelear, llorando, frustrada en el baño, gritando. La seguí al baño y le dije, ya, mira, respira conmigo un ratito. Respiramos, botamos, respiramos, botamos. Ahora, ¿qué es eso que está aquí? El papel higiénico. ¿Qué es eso que está aquí? El cepillo de dientes. Entonces tenemos que pensar que cuando son estudiantes, incluso de 18 años, sus emociones no están reguladas. Nosotros hasta los 26 años las emociones se comienzan, hasta ahí nosotros podemos regular las emociones, pero cuando nos estamos desarrollando, primero tenemos que reconocer qué es, cómo se llama. ¿Estoy triste? ¿Estoy enojada? ¿Estoy frustrada? ¿Por qué me sentí de esa manera? No pensar que la culpa de Carlos porque hizo esto, no. La situación es la culpable, no las personas son las culpables. En esa situación, ¿hay algo que pudiste haber hecho diferente? Por lo general van a decir no, pero yo sí puedo hacer algo diferente, que es reaccionar a esa situación. Entonces yo cuando comienzo a sentir que mi cuerpo se está poniendo calentito, que mi corazón está comenzando a palpitar, distraerte. Si nuestra mente se distrae de lo que me está causando la emoción, esa emoción va a comenzar a disminuir.
Si algo me está enojando y como que cada vez me estoy poniendo más roja, distráete. Y eso es algo que nosotros hacemos también como adultos, distráete. Ay, me está dando pena esta película. Yo sé que quiero llorar, pero que lata llorar. Piensa en algo diferente, piensa en algo chistoso, anda tú tu celular por un ratito. Lo mismo con los estudiantes. A veces tengo estudiantes que están peleando. Como yo sé que esa situación potencialmente puede ser mala, le digo, oye, mira, tengo lápiz nuevo, ¿quieren verlo? Se distraen. Entonces tratar de que su atención se vaya a otro lugar. De esa manera. Pero es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Muchas gracias. De que a veces pensamos que nuestro mundo es más terrible. No, es igual. Que en Chile pasa todo. Profe Pau, para usted, esto yo creo que lo puede responder todas las personas que están en el día de hoy en este auditorio, pero ¿qué es lo más complejo de educar? Espera, no tengo una lista. A ver, si ordenamos esa lista infinita, yo creo que se reduce como a los equipos, a los equipos que dirigen los colegios, y no es por echarle la culpa de nada, no me pretende sino que tiene que ver con que de repente los apoyos no se entregan cuando se tienen que entregar. Los materiales, los insumos no llegan cuando tienen que llegar. Los profesores pueden plantear ideas, pero no, es que no hay financiamiento, o tiene que salir del bolsillo del profesor. Entonces nosotros podemos tener 1000 y una ideas, pero no siempre nos enseñan a gestionar eso. O sea, si yo como profesora tengo que a lo mejor elaborar un proyecto, listo, en la escuela nadie me enseña cómo elaborar un proyecto para que el financiamiento llegue, porque a lo mejor sí es algo que puedo hacer. Por lo general hay desconexión desde las administraciones con los equipos. O sea, estoy hablando, por ejemplo, un DARN no tiene presencia en un colegio como tal. Los DARN dirigen, son departamentos que, claro, ordenan todo este sistema, lo financian, por supuesto, pero no están ahí para saber en el fondo cuáles son los problemas reales, qué es lo que están sintiendo sus profesores, el tema de estos como profesores flotantes, los equipos que se cambian, que antes eras profesora de un curso, ahora eres profesora de otro, trabajabas en equipo con tu colega y el próximo año ya no la tienes, no la ves en la escuela. Hay mucha rotación que no tiene mucho sentido, ya, porque si a mí me dijera, mira, hacemos una evaluación a fin de año y en base a las características, las habilidades de los profesores los vamos a reubicar y vamos a armar equipos estratégicos, perfecto, se entiende, es una decisión que tiene un bien mayor y que en el fondo podría incrementar incluso los resultados, pero no siempre se toma así. En colegios, profesores, por ejemplo, que trabajan en colegios particulares subvencionados, tienen muchas ideas, tienen muchas instancias de perfeccionamiento, los llevan a capacitaciones, se preocupan mucho del desarrollo profesional, pero después desata la competencia, porque el profesor que a lo mejor logró demostrar que tuvo más resultados con su curso, ahora es el enemigo de todos porque quiere sobresalir. Y no, resulta que ese profesor solamente se apropió de lo que le estaban enseñando y generamos este tipo de cosas. Entonces, al final, yo creo que lo más complejo es trabajar con adultos, ni siquiera es estar lidiando con los niños en la sala. Y hablo de niños porque siempre he trabajado con niños más pequeños, pero por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes más grandes o conversar con colegas de enseñanza media, no se quejan de los niños, se quejan de que, oye, tomamos esta decisión, pero desde la Inspectoría General no hicieron nada, o me desacreditaron, llamé a un apoderado, no me habían enfrentado y toda la cosa es mía. Y veo varias caritas haciendo cierto, se me preocupa. Son problemas reales. Entonces, yo creo que lo de que los profesores se capaciten, que puedan asistir o no, eso es como relativo, porque eso va a depender también de la motivación que cada uno tenga. Pero lo que sí es real es cómo los equipos han abandonado a sus profesores. Yo creo que eso es lo más difícil de enseñar. Y la culpa es por el profesor. Y la culpa siempre. Muy bien. Bueno, yo creo, y no sé si es una idea compartida, pero uno ve las historias de ambas y ve mucha motivación y mucha energía. Ve ideas, pero nosotros queremos saber, profe Rayén, en este caso, ¿qué elementos claves considera usted que se deben tener a la hora de querer mantener la motivación y atención de los estudiantes? Juegos, muchas actividades, rotaciones, todo el tiempo. Lo que estamos haciendo ahora de estar sentados por la emoción lo estamos disfrutando, pero si fuera diariamente hacer esto es agotador. Entonces nuestro cerebro tiene un límite de capacidad de cuánto puede recibir en cuanto a su atención. Si no hay atención, no aprendes. Si no aprendes, estás perdiendo el tiempo.
Entonces, cada cierto tiempo, ojalá, yo sé que esto puede ser difícil, pero se puede, cada 7 minutos, máximo 15 minutos, en la sala tiene que haber movimiento. La primera vez que yo llegué a Estados Unidos y cuando entré a la sala, caos, todos caminando para allá y para acá, se sentaban, conversaban, se paran, caminan otra vez. Yo dije, ¿pero qué es esto? Y ahí me puse a investigar. Entonces, cuando hay agotamiento cerebral, después de 7, 9 minutos, aunque tú quieras y te esfuerces, yo sé que tú vas a decir, no, si estoy aprendiendo, estoy súper bien, aunque sea el mejor estudiante, no estás haciendo algo productivo para su cerebro. Tiene que haber movimiento. ¿Qué puede ser un movimiento? Inmediatamente que conversen con sus compañeros de puesto. Entonces yo les acabo de enseñar qué es la molécula X. Ok, ahora, en tus propias palabras, explícale a tu compañero de al lado qué es la molécula X y después tu compañero te lo tiene que explicar a ti. Conversan 2 minutos, dale. Después, yo saco unos estudiantes al azar. Ok, ¿cuál es la molécula? Dime una característica, dime otra característica, dime otra característica. Perfecto. Ahora, se levantan, van a buscar un compañero que tenga el pelo más largo que ustedes, o más largo, más corto, uno largo, otro corto, o ahí ven ustedes, y van a tener que hacer otra actividad, por ejemplo. Entonces tú tienes que transmitir un poquito de información, practicarla inmediatamente, transmitir otro poco de información, practicarla inmediatamente, y pararse la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando tú ves que un estudiante ya comienza a cambiar el cuerpo, lean el cuerpo de su estudiante, se comienzan a poner así, como que los hombros bajan, las piernas se comienzan a relajar, se abren un poco más, algo hay que hacer. Y tu responsabilidad como docente es leer lo que está en la sala. Cuando hablamos de inteligencia emocional, no es solamente para los estudiantes, es para ustedes, reconocer. Si yo sé que la mitad de la audiencia está con la cabeza hacia el lado, yo los estoy aburriendo y no es mi culpa. Biológicamente nos aburrimos rápidamente. Entonces, de esa manera, incorpora movimiento, música. Yo tengo música todo el tiempo y sé que esto no es algo posible porque no todas las salas tienen parlantes y no todos tienen acceso a internet. Pero tratar de poner música cada vez que están conversando, que están trabajando individualmente. Una actividad no tiene por qué ser con la misma persona todo el tiempo. Tú calcúlalo, divídelo en pasos. El primer paso, esto van a ser los grupos, flippity, inmediatamente. Segundo paso, una pareja. Tú puedes elegir la pareja, les damos el control de su propio aprendizaje, les encanta. Después, yo tengo que recordarles que yo soy la que mando en la sala, así que el tercer paso, yo les digo quién es la siguiente pareja. Cuarto paso, grupo de 3 personas. Quinto paso, individual. Entonces así vas, movimiento, interacción, aprendizaje individual también. Aparte del movimiento, todo tiene que ser conversacional. Ya está comprobado científicamente que para que la educación sea de calidad, tiene que ser transmitida de forma oral. Si tú no lo dices, no sabes cómo explicarlo. Y eso nos pasó a todos cuando estábamos estudiando. El profe hablaba, y yo escribía. Después yo tenía que explicarlo con mis propias palabras, no tenía idea. O me faltaban cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Les enseño un libro, le explican a su amigo oralmente, después lo explican otra vez, porque yo les pido que lo compartan conmigo y así. Si tus estudiantes no conversan entre ellos, lo único que están haciendo es reteniendo información, memoria a corto plazo, que después de la prueba lo van a botar a la basura. Pero si conversan, se van a acordar, porque cuando conversas estás aplicando diferentes habilidades. La oralidad, estás escuchando, la gesticulación, porque si yo le digo algo a una persona con una palabra y hago un gesto, me voy a acordar de esas cosas. Por ejemplo, si ahora hago así, o así, después de una hora no te vas a olvidar que hice eso. ¿Por qué? Porque es raro. Entonces, entre niños es mejor todavía. Si yo converso con mi compañero aquí, tiene una forma de comunicarse y lo voy a recordar. Si converso aquí con mi compañera, tiene una forma de comunicarse y me voy a recordar también. Entonces eso, movimiento, conversación. Mientras más dinámico y más movimiento exista, mayor va a ser el aprendizaje. En cualquier momento yo creo que nos hace saltar. Nosotras pensamos, ayer estábamos hablando con la Pau y dijimos, Pau, ¿qué actividades vamos a hacer? La Pau dijo, no, pero si es conversatorio. Dije, pero igual si nos conocen por los juegos y las actividades, vamos a tener que hacer algo, hagámonos un Quizlet, un Kahoot, algo, no sé. Me dijo, no, Reyes, si esto es serio, ya. Muy bien, muy bien. Profe Pau,
Sabemos que en un curso, y yo creo que le va a venir muy bien esta pregunta, hay estudiantes que se encuentran en más de un nivel de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué estrategia recomienda usted para trabajar con estos estudiantes? A ver, yo creo que a esta altura ya todos los profesores se encuentran en esa posición por bueno, los efectos colaterales de la pandemia. Y también porque los profesores nos hemos encargado un poco de implementar forzosamente todo lo que aprendimos en la pandemia. Entonces, una cosa es lo que nosotros intentamos mostrar y otra cosa es cómo ellos lo perciben. Y ahí es donde estos niveles se notan más o se camuflan. Y siento que de alguna u otra forma, cuando nos encontramos con esta realidad, lo primero es entender que no se debe a que yo estoy haciendo algo mal, pero sí es algo que puedo mejorar. Porque hay muchos profesores que se culpan, no, es que por mi culpa los chiquititos del primer básico no están leyendo, es mi culpa, porque yo no estoy siendo buena profesora. Y a veces se debe a otros factores, a que ellos en la casa a lo mejor no tienen el apoyo necesario, a que quizás la estrategia que yo diseñé sirve para un grupo y quizás para el otro no es tan adecuado, pero eso también es parte del proceso en donde yo lo voy conociendo y ahí tomo esa decisión. Yo creo que lo más importante ahí es darse periodos dentro del mismo semestre o trimestre para evaluar las estrategias. Cuando yo quiero implementar algo, sobre todo en un curso que tengo 3 o más niveles, tengo que diseñar un plan, pero que me permita también ir revisando. Probé con esta estrategia, solo le sirvió a 10 estudiantes en un curso de 40. O sea, hay algo quizás que yo puedo mejorar. Siento también que conversar con otros docentes que hayan transitado por el mismo curso, en condiciones similares, ayuda mucho, porque uno dice, no, que voy a buscar en los libros, que está súper bien. Pero de repente, mi compañera tuvo esa jefatura en ese curso y ella aplicó tal estrategia, y que yo no la conozco porque estudiamos en universidades distintas, no sé. Y eso quizás que va a ser una conversación de media hora, bueno, si pelamos un poquito más, pero en el fondo me va a quitar un ratito de mi tiempo y voy a construir en el fondo un plan de intervención que me va a ayudar para a lo mejor tener beneficios de aquí a lo que me resta del año. Entonces creo que para esto sí es necesario caracterizar esos niveles. Tengo que saber a ciencia cierta cuántos niños corresponden a este nivel, por qué están en este nivel, cuáles son las razones a las que yo lo puedo atribuir. Creo también que hay que buscar los factores que están entorpeciendo un poco este proceso, pero dejar de lado la culpa. Los profesores somos muy buenos para eso. Entonces creo que hay que dejar eso de la culpa e involucrar a la familia, por supuesto, porque la tarea es 50-50. A veces nosotros nos llevamos como el 80 y ellos el 20, pero yo creo que cuando uno le transmite a la familia que en el fondo es una preocupación real, que hay un interés genuino por mejorar esta situación y que en el fondo nosotros estamos haciendo lo humanamente posible para que eso se genere, los papás como que empatizan y ya bueno, ya sí, algo voy a hacer. Y ahí es donde nosotros los comprometemos y lo hacemos parte también de esta responsabilidad. O sea, le estamos diciendo, yo acá estoy haciendo todo, pero ahora cuál es la devolución que estoy recibiendo. Y eso va a permitir de nuevo hacer este análisis y evaluar. Hice esto, necesito cambiar esta estrategia, necesito acomodar esto. A veces solo se debe a que, no sé, hay un estudiante que no quiere participar porque el compañero de la hora está molestando. Y yo como veo que la clase está tan parejita y él está así toda la clase, no es un problema de él. Pero a lo mejor hay otros factores que están involucrados. Entonces tengo que mover a los estudiantes, tengo que tomar decisiones, puedo pedirle a un colega que vaya a mirar mi clase para, a lo mejor las explicaciones que estoy dando son quizás para niños un poco más grandes. Y a lo mejor tengo que cambiar, tengo que ajustar el lenguaje que estoy utilizando, tengo que involucrarme quizás en aspectos socioemocionales, tengo que considerar sus intereses, a lo mejor hay algo pasando en la casa, o sea, hay múltiples factores y yo creo que lo primero y más importante es caracterizarlo. Después ver cómo puedo cambiar, cómo puedo revertir esa situación y después tomar decisiones que involucren directamente el docente. Eso creo yo. Profe Rayén ya nos comentó un poquito de estas actividades que se realiza para generar el movimiento, sus aulas, para la interacción con los estudiantes. Pero también nos llegó una pregunta relacionada también con los proyectos ABP, que también mencionó hace un poquito. ¿Qué metodología o estrategia utiliza para promover específicamente la autonomía de los estudiantes en estos proyectos de ABP? Lo primero que se viene a mi mente es mi trabajo de investigación de mi segunda maestría que hice, que fue basado en un proyecto que creó Google. Gmail, el correo electrónico, fue creado gracias a este proyecto. ¿De qué se trata? La compañía les da semanalmente un par de horas a los trabajadores para que utilicen su creatividad. Tienen que crear un producto en un plazo de 1 año y pueden utilizar todos los recursos que tengan a su alrededor y todo el tiempo necesario lo van a usar durante ese tiempo, digamos 4 horas a la semana.
Así esta gente creó Gmail y le fue súper bien y todo el mundo los utiliza. Este proyecto se llama Hora Genio. Hora Genio hace unos años comenzó a utilizarse en las escuelas y yo comencé a utilizarlo también en mi escuela. ¿Qué haces? Cada semana les das a tus estudiantes 1 o 2 horas, no durante todo el año, yo lo hago solamente al final del segundo semestre como proyecto de fin de año, donde ellos tienen que investigar sobre cualquier tema que les llame la atención. No crear, porque no tenemos el tiempo suficiente a menos que sea un proyecto de todo el semestre, pero investigar. Gracias a esas investigaciones, hace 7 años, yo me enteré, gracias a mi estudiante, que existe toda una teoría de los colores. Cómo los colores afectan a la psicología del ser humano. Entonces esta estudiante me dijo, sí, profe, ¿por qué crees que Coca-Cola, McDonald's, Puma tienen color rojo? Y yo, no sé, el amor. Dice, no, es que el ojo humano, el color que más puede identificar es el rojo, como tu chaqueta, por eso yo no te paraba de mirar todo el rato. Hermoso te ves. El rojo, el amarillo, el negro, elegante. Entonces, gracias a mi estudiante son los colores de mi Instagram, porque me dijo suave, paz, amor, inteligencia. Entonces, cuando tú le das tiempo a tus estudiantes para que sean creativos, pero se los das de manera que ellos estén activamente trabajando, funciona, porque son independientes y sin presionarlos. Solamente teníamos metas. De aquí a 2 semanas, ustedes me van a entregar el nombre de 5 autores que hayan hablado sobre esa teoría, esa información que tú estás investigando, y 10 ideas por cada autor de lo que publican sobre esa información. Aprendí de los pescados, los peces. Un estudiante investigó cómo la forma y el tamaño de, no sé cómo se llaman, las cositas para pescar, dependen del tipo de pez que tú quieras atraer. Para mí son todos iguales y a veces tienen colores como pelitos, juguetes, entretenido. Para mí, mientras más color mejor. Él decía, no, es que si tú quieres peces que sean pequeñitos, tiene que ser el color verde y tiene que tener no más de 10 pelitos en la cosita. Y yo decía, pero ¿cómo van a...? Entonces, cuando los estudiantes tienen ese tiempo para investigar, no solo tú aprendes, sino que también ellos tienen la capacidad de ser creativos y de ser independientes. Ese es un proyecto que he utilizado ya por varios años y mis colegas también lo están utilizando en sus clases de todas las asignaturas. Y puede ser directamente relacionado con la asignatura en filosofía, por ejemplo. Cualquier autor de filosofía, Alba, a ver, ¿cuál es una pregunta que siempre está en tu mente? Ay, que no sé por qué siempre me levanto triste. Investiga. ¿Por qué siempre te levantas triste? Hay un estudiante, era flojo, pero flojo. Y él investigó, ¿por qué soy flojo? Literal. Ahí se dio cuenta que tenía un desbalance de sus hormonas. ¿Cuándo nosotros hemos aprendido eso? Que tú puedes consumir hormonas para que te dé la energía. Entonces ese tipo de cosas, si le damos la libertad, aprenden, se entretienen, son independientes. Ahora no me van a creer, ese estudiante que tuve cuando tenía 15 años es psicólogo. ¿A qué se dedica? Al sueño. No, literal, eso es investigación. Qué increíble, ¿eh? Y en el mismo alineamiento ahora, pero para la profe Pau, ¿qué estrategia pedagógica utiliza para fortalecer la comprensión lectura con sus alumnos que pertenecen al programa PIE? Recordemos también que hace poco, bien polémico, el Ministerio de Educación también lanzó una noticia en relación a esto también. Sí. ¿Profe Pau? A ver, lo que pasa es que hemos intentado concebir el programa de integración escolar como una estrategia de apoyo, pero que en el fondo nosotros no nos podemos reducir a que solo trabajamos con nuestro grupo de 5 o 7 estudiantes. Entonces lo que estamos haciendo ahora es el apoyo para el curso, ¿ya? Y esto ha traído como resultado que ahora no son 5 o 7 estudiantes que tienen este problema, sino que probable que se hace cargo de los 20 y tantos que no están leyendo. Y como estrategia, concretamente, yo creo que va a depender de los diagnósticos, por supuesto, sin querer etiquetar, pero uno tiene que leer, ¿cierto?, interiorizarse un poco. Pero como estrategia, algo que a nivel personal me ha funcionado mucho, ustedes ya saben, el método fotosilábico, obvio. y trabajar con la plataforma Letraps, ¿ya? Letraps es lo mismo que el Tabula Test que yo utilizo como para la gestión del pie, ya.
Ellos tienen un hijo que se llama Letraps y que Letraps lo que hace es transformarse en una estrategia para la lectura y la escritura, donde tienen un silabario musical, un karaoke lector. Entonces, a través del juego, enseñas a leer, pero ellos están jugando todo el rato. Entonces sienten que esto de que la profesora necesita que aprendan a leer pronto, porque si no va a venir la jefa de retarla, porque la cobertura curricular y bla, 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 sienten que en el fondo la profesora les está dando una instancia de juego mientras están aprendiendo. Entonces yo he combinado esas dos cosas. El Letraps es una aplicación, un programa en el fondo que te permite monitorear lo que está pasando dentro de la sala. Y a pesar de que tiene una versión de pago, los recursos que son gratuitos, tú puedes subir tus textos, puedes subir las estrategias que tú quieras trabajar, lo transforma en este silabario, en crucigramas, en juegos. Cuando estuvo de moda ¿cómo se llama? El Pop-it, también lo podían usar con las sílabas, entonces tú hacías que tus estudiantes trajeran su Pop-it a la sala. Imagínate una sala con 20 y tantos niños con ese aparatito. Ya, tal sílaba, pum, y todo reventando. Están jugando, pero ¿qué pasaba? Se incrementaban los resultados de la comprensión lectora, la lectura y la escritura. Entonces yo combino esas dos cosas. El método fotosilábico, que ha sido siempre mi lema. A pesar de que es un método viejito, pero funciona. Y Letraps, que empecé a trabajar con ellos después de que conocí Tabulatex y ahora ha sido una estrategia de batalla. Súper. Vamos a realizar las últimas preguntas nosotros, ya, para que ustedes también tengan la oportunidad de preguntar, aprovechar la visita. Quisiera preguntarle a la profe Rayén, con respecto a la didáctica educacional chilena, ¿qué es lo primero que cambiaría? La formación docente. Creo que los docentes universitarios tienen que saber qué está pasando en el mundo con respecto a la educación. ¿Cuáles son las nuevas estrategias? No es difícil encontrar esa información. Tú vas a Google Académico, y vas a ponerte a escribir, por ejemplo, estrategia disciplinaria, lo escribes en inglés, ahí te aparecen todos los nuevos artículos. Los docentes tienen que saber 2 idiomas. Con el español no es suficiente porque la mayoría de investigaciones que se hacen en el ámbito de la educación son en inglés. ¿Cómo van a tener acceso a esa información? ¿Cómo van a ir a conferencias si no pueden tener acceso a ese idioma? Si nuestros docentes universitarios están bien capacitados y conocen lo que está pasando hoy en día, nosotros como estudiantes universitarios de pedagogía vamos a estar bien capacitados. A mí nunca me enseñaron en la universidad a utilizar el libro de clase. Tuve que preguntarle a una profesora que me odiaba porque le hacían 1000 preguntas cuando trabajaba en Concepción. ¿Cómo se llenaba el libro de clase? Me equivoqué, concha la lora. ¿Qué hago con el uso corrector? No, que no puedo usar corrector. Le hago una línea. No, que no puedas. ¿Qué hago? ¿Cómo soluciono esas situaciones? El libro de clase. ¿Cómo me comunico con una familia? ¿Les mando un correo? Los llamo por teléfono. Los cito con el profesor jefe. Esas situaciones que pasan realmente en la vida de un docente tienen que enseñarnos a enfrentar esas situaciones. Por ejemplo, el otro día estaba teniendo una conversación familiar y tengo un sobrino, primito, que está diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad. Y tuvieron una reunión con la psicóloga, la profesora y mi tía, que es la mamá de este pequeñito. Y la psicóloga le decía a la profesora, que era jovencita, le decía, pero cuando el niño comienza a ser hiperactivo en la clase, ¿qué hace? Le doy más tarea. Ya, pero si se aburre de la tarea, ¿qué hace? No sé. ¿Y tiene espacio en la sala para que pueda jugar, moverse? No, no hay espacio, estamos colapsados, más de 40 niños, ni pueden caminar adentro. ¿Tiene una cajita? La cajita de la calma. La profesora no tenía idea qué era la cajita de la calma. Y esta es una estrategia que se utiliza hace 40 años. Una caja que tenga diferentes objetos con distintas texturas para que el estudiante se distraiga y sienta que está descubriendo cosas nuevas. Entonces, si no nos enseñan las nuevas estrategias y a cómo enfrentar a cada estudiante, no podemos ser exitosos dentro del aula. Tampoco nos enseñaron, por ejemplo, a entender que cada estudiante es un mundo con una historia diferente. El estudiante no es problemático, el estudiante no es flojo, el estudiante no es revoltoso, el estudiante no te odia, el estudiante tiene una deficiencia, el estudiante tiene trauma familiar, el estudiante tiene una necesidad educativa especial. Pero nosotros, como docentes, tenemos que saber identificarlas, incluso si no tenemos un diagnóstico.
Si yo veo que un niño está sentado con un compañero y todo el rato lo está molestando, ¿qué pensamos? Ay, que es tan desordenado, es tan pesado ese niño. Yo llamo a la familia 5 veces, oiga, su niño no hace nada. A nosotros se nos tiene que ocurrir que si ya es algo constante, no es decisión del estudiante actuar de esa forma, es algo en su cerebro, es una reacción química que está fuera de su control. ¿Qué tengo que hacer yo como docente y como profesional? Yo tengo que comunicar esa situación y tengo que buscar la manera de poder solucionarlo. Yo sé que no somos psicólogos, yo sé que no somos terapeutas ocupacionales, pero dentro de la pedagogía hay soluciones para hacer eso. Que salgan a caminar, por ejemplo. Salgan a caminar por 5 minutos y te devuelve. Allá hay una esquinita, allá en esa esquinita, cada vez que tengas ganas de hacer algo diferente o que estés aburrido, toma una de cualquiera de esas guías, cualquiera de estos papeles, buscar una manera de poder solucionar esas situaciones. Muchas gracias. Ahora una pregunta para la profesora Paola. ¿Cómo sería para usted un sistema educacional ideal? Una escuela. Soñemos. Una escuela que se llama el Profe Online y Profe Papá. Nosotras soñamos con una escuela. Algún día. Algún día, sí, no lo descartamos. Me tocaron las preguntas así como más Profundas. profundas. Qué bueno. Bueno, yo creo que la escuela ideal, bueno, ¿cómo era la pregunta? ¿La escuela o sistema ideal? Sistema. Ya, entonces hay que partir por cambiar desde arriba. ¿Por qué? Porque resulta que las decisiones se toman en una oficina por gente que en su vida ha pisado la sala. Entonces, yo creo que las transformaciones se tienen que hacer al revés. Desde la sala se levantan las necesidades y ahí se eleva. No es un tema de ahora, no es un tema que esté en la palestra después de la pandemia, porque ahora todo nos sale eso, es que después de la pandemia pasa esto, después de la pandemia esto. Entonces estos son problemas que se han generado de que, no sé, el mundo es mundo. Entonces yo creo que el sistema tiene que cambiar un poco esa dirección y los problemas en el fondo, levantar las necesidades desde la sala, desde profesores que han estado enseñando por años. Ellos son los que más tienen que decir, porque ahora yo llevo 5 años trabajando. Y yo digo, pasa esto, me defendí con esto, y hay profesores que por años tienen una conducta como de, no, es que hay que trabajar calladito nomás porque estas son las condiciones que tenemos. Y llega alguien que parece ser, oye, qué sé, que me la pago que llegó y ya está demandando y ya está haciendo esto. No se trata de eso, se trata de que nosotros tenemos que defender nuestras condiciones laborales para eso me siento sindical. Pero en el fondo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que defender nuestra postura. O sea, yo voy a ser una buena profesora en la medida que tenga las condiciones para hacerlo. Si yo no tengo los insumos para trabajar, si no tengo un espacio dentro de la sala, si no tengo un proyector, no tengo parlantes, difícilmente voy a decir, oye, voy a mostrarles un video, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Cómo lo hago? O sea, tengo que andar con un carrito. De hecho, igual tentativo, tenemos una profe que anda con una mochila por ruedas del peso que tiene que cargar. Y ahí ella echa todas sus cosas. Y yo creo que de aquí a, no sé, 3 años más, 4 años más vamos a andar así, porque imagínense cargar todo el día con todos los materiales para todas partes. Y ahí es donde se genera esto de las aulas temáticas, para que los profes no se muevan. Pero igual los niños andan entonces con el peso. Entonces al final es como un problema de forma y el fondo no se ha solucionado. Entonces yo creo que levantar las necesidades, hacer encuestas o llamar a estos profesores que por años han estado trabajando a que ellos mismos digan yo hubiese sido un mejor profesor si esto hubiese pasado. Y estoy segura que todas las respuestas van a tener que ver con que si hubiese tenido más material, si hubiese tenido una sala más grande, si hubiese tenido más luz, si hubiese tenido más tiempo para comunicarme con la familia, si hubiese podido reducir mi carga administrativa y haber tenido un profesor quizás que se encargue de eso. Entonces todas las respuestas van a ir en esa línea y todo ese nivel administrativo no va a haber ningún profesor que diga, no, que si a mí me hubiesen dado la posibilidad de armar mi propio currículum, que es algo que colegios están haciendo como estrategia también para ver si ese es el problema. Los problemas siguen siendo los mismos. Los liceos bicentenarios, por lo general, han dicho, no, nosotros vamos a tener planes propios. Los problemas siguen siendo los mismos, los profesores se quejan igual por la sobrecarga, por las guías tan extensas. Entonces, el tema no está ahí, no está en que el sistema en el fondo esté siempre castigando a los profesores, sino que se traduce en que los profesores no han podido levantar la voz en el buen sentido, no como presidente del sindicato, no. En el buen sentido, decir, oye, yo puedo ser una mejor profesora si a mí me dan estas opciones. Y yo creo que eso es lo que necesitamos ahora. Entonces, este buen sistema se generaría ahí, cuando los profesores tengan voz y voto y que las decisiones no se tomen en una oficina.
sentamos en la sala. Edith, vos te por la profe Pau. Exacto. Agradecerles a ambas por responder a estas preguntas realizadas por el formulario por ustedes, ¿ya? Ahora vamos a tener una parte en donde ustedes van a poder realizar preguntas, así que para que tengan la confianza, recuerden que estamos en un conversatorio, por más que sea formal y todo, estamos Yo Elegí Educar, así que para que por favor se sientan en la confianza de realizar las preguntas. Jan va a seleccionar quién puede hacer la pregunta. Ya, te Jan, directo. También del equipo De Yo Elegí. Hola, muchas Hola. gracias. ¿Cómo están? Súper bien, y tú, gracias por Bien. venir. De ¿De nada. dónde vienes? De acá de Los Ángeles, sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Tamara Hurtado. ¿Y de Instagram? Tamita HM. Tamita HM. También. Para que nosotros modelistas Solo con los nombres de Instagram. Sí. Bueno, primero agradecerles a ustedes. Yo creo que todos estamos acá porque en tiempos de pandemia las vimos y fueron nuestra salvación en muchas cosas, en los equipos sobre todo, en las estrategias. Así que contenta y sobre todo estamos muy contentos, a pesar de que es muy formal esto, pero estamos muy contentos de verles acá. El año pasado la Raquel con Pau hice una clase para mi estudiante de universidad en la Católica del Norte de la Antofagasta, pero la Pau estaba enferma, así que no puedo estar. Estoy junto con mis estudiantes y quedaron encantados mostrándoles otras estrategias, otras profesoras, porque ellos, segundo año de pedagogía, cachando poco, pero muy buenas mis estudiantes, muy buenas. Y las vieron a ustedes y se emocionaron mucho para ver cómo era la educación en otros lugares. Así que, bueno, primero agradecer, porque eso es como lo central para mí, más que una pregunta, que sí tengo una pregunta, preguntarles como lo negativo, porque yo creo que sí, sin duda todos sabemos lo positivo que ha sido su impacto, pero seguramente también han tenido algunos costos. Entonces a eso quiero apuntar. Gracias. Lo negativo de las redes sociales y de haber comenzado esto es que recibimos muchas invitaciones y nos encanta. Estamos acá en Los Ángeles. Sin embargo, a veces hay como administraciones, no docentes, hay administradores o directores, directoras de escuela que nos invitan a su escuela, pero con exigencia, sin pago. Y nosotras tenemos que llegar allá, tenemos que estar 3 horas con los docentes y que tenemos que entregarles materiales, que van a grabar, y perdemos el derecho y la autoridad de todo. Entonces, nos encanta hacerlo y todo lo hacemos como trabajo voluntario, nunca recibimos paga por nada de lo que hemos creado, pero que nos exijan sin reconocer que nosotras también tenemos tiempo, que queremos utilizar en otras cosas y que es trabajo profesional. La Paola investiga para la primaria, yo hago todas mis investigaciones de la secundaria y es muchas horas, muchos grados académicos, muchas investigaciones, muchas certificaciones que hemos hecho entre las dos. Entonces, que no se valorice eso es algo que a nosotras nos afecta un poquitito, porque nos encantaría hacerlo, pero cuando dicen, ya, pero tiene que ser a las 8, el día jueves, y van a haber 140 personas, porque vamos a juntar a 4 colegios, y nosotras nunca pedimos el cobro, porque decimos, capaz que al final nos digan algo, resulta que hacemos todo, gracias, chao. Si enviaban el correo rapidito por todos los materiales, y nosotros estamos como, este trabajo que hicimos, mínimo de 4 millones de pesos, porque eso cobran Aptus. Esa es otra. Las compañías y las organizaciones que enseñan a docentes y que dan capacitaciones, nos copian a nosotras, o nos entrevistan, nos invitan a sus cosas, copian todo, nos roban todas las historias, porque ellos crearon un libro donde todas las cosas que nosotras hicimos en Instagram estaban en su libro y los venden en la escuela. Entonces, como que me acuerdo que cuando comenzamos a hacerlo tuvimos mucho problema con empresas que decían, nos están robando toda la clientela. Y nosotros, pero ¿cómo vas a pagar para poder sobrevivir en esto de hacer clases online? No, es que ese es el negocio. Nosotros, no es un negocio, esto es algo moral. Si hablamos de educación, primero hablamos de las buenas intenciones y después de hacer negocio. Entonces hemos tenido muchos problemas con empresas grandes que capacitan a las escuelas, capacitan a universidades, que nos atacan, nos insultan por hacer todo gratis.
Sí, yo creo que eso ha sido lo más complicado. Lidiar con ese tipo de mensajes, por ejemplo, me acuerdo que una vez discutimos con Rayen, hoy nos están ofreciendo esto para una APE. Vengan a hacer una capacitación y como dice Rayen, nosotros perdíamos el derecho a la presentación creada por nosotras. No era día y hora que se ajustara a nuestros horarios, sino que ellos daban día, hora, la cantidad de asistentes, cuánto plazo teníamos para hablar y ojalá como bien pauteado porque no nos podíamos, o sea, a mí me hubieran sacado desde que dije que estaba todo mal, me hubieran sacado, me hubieran muteado y hasta ahí llego. Entonces, en el fondo, bajo un sistema así súper difícil como trabajar, yo creo que nosotros, lo que ha hecho que nosotros no tengamos como tanta adhesión es que nosotros decimos las cosas como son en el fondo, o sea, son problemas reales porque estamos en la sala. Y que alguien que capacita por muchos grados académicos, por mucho trabajo de investigación, que no lo quiero desacreditar ni desconocer, pero si no está en la sala como que está un poquito alejado de la realidad. Y otra cosa, para contestarme un poco a tu pregunta, que ha costado es que también generas entre otros profesores como esta presión, así como, oye, pero ¿y cómo entonces se está diciendo estas cosas y cómo los resultados? Ya, pero es que una cosa es las estrategias y otra cosa es el resultado, o sea, son cosas que a largo plazo van a haber resultados, pero esa presión es como imaginaria un poco. Pero tú misma dices, es que no puedo estar mal porque yo en el Instagram tengo esa figura. No voy a ahondar en el tema, pero yo el año pasado tuve todo un tema, que entonces, ¿cómo comparto? Hagan esto en su clase, si está todo bien. Si yo estaba pasándolo súper mal y tenía un tema que todavía no estaba resuelto, entonces, pero eso es algo mío. O sea, yo decía, ¿qué va a decir la gente? Nadie me dijo nada. Pero yo decía, ¿qué van a decir los profes y yo compartiendo esto? No estás en la sala. Y yo siempre me lo cuestioné, pero es un tema de uno. Es como que nadie me lo dijo. Entonces, las redes sociales también te llevan a eso, a repensar las cosas, ponerte en distintos escenarios. ¿Qué van a decir los demás si hago esto? ¿Qué va a decir el profe de tal asignatura si yo hablo de una estrategia que se podría utilizar ahí? Pero hasta el día de hoy creo que no hemos tenido mayores dificultades fuera de la unidad de intervención. Gracias. ¿Alguien más? Háganos muchas preguntas, nos encantan las preguntas, que somos como profesoras, entonces si levantan la mano mejor. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Eduardo Pérez, soy estudiante de quinto año de Pedagogía en Historia. Ya estoy en mi último semestre, estoy de vacaciones ahora, vacaciones de invierno. Estudio en la Universidad de la Frontera en Temuco. Entonces, para mí... No, soy de Los Ángeles, pero estudio allá. Entonces, para mí la profesora Rayen ha sido una inspiración, la verdad, sobre todo en pandemia. De verdad que cada vez que me desmotivo o algo me pasa, estando allá en Temuco, veo su historia de historia destacada, me aparece su historia. Entonces, como que me llega mucho. Corazón. Me llega mucho, la verdad. ¿La abuela está llorando? Ya sé que la abuela va a llorar. Entonces, para mí también lo veo como algo muy cercano a mi realidad, por el hecho de haber salido de casa a estudiar y haber escogido la pedagogía como mi futuro. Yo actualmente estoy haciendo mi práctica profesional en un colegio privado allá en Temuco y todo es muy ideal. Por ejemplo, los estudiantes tienen su iPad, la sala de clase, hay un Smart TV, los parlantes, la calefacción, todo es muy ideal. La clase, yo como la pienso, la clase resulta así. Qué genial. Entonces yo sé que el día de mañana yo voy a salir a trabajar y me voy a encontrar con otro tipo de realidad. Sí. Otro tipo de realidad en donde quizá me desmotive, porque ahora para mí ha sido una práctica perfecta, no me he estresado, los estudiantes respetuosos, amigables, todo muy bueno. También he trabajado con estudiantes que tienen hiperactividad y he sabido cómo trabajar con ellos y busco los recursos, etc. También sus recursos que han funcionado muy bien. Entonces mi pregunta va en cómo yo, como estudiante futuro docente, no me puedo desmotivar en la pedagogía, porque también he escuchado muchas cosas negativas en relación a lo que es trabajar en pedagogía en colegios que son municipales, del Estado. Entonces yo no me quiero desmotivar en eso, porque no me veo en otra cosa que no sea siendo profesor. Oh. Entonces a eso va mi pregunta, ¿de qué manera yo busco esta motivación para no dejar de lado la pedagogía? Gracias por todos tus comentarios, me llegaron a mi corazón. Cuando tú, porque vas a encontrar trabajo, al principio te va a encantar, vas a llegar con toda la energía, vas a querer ser amigo de todo el mundo, dar beso a todos en la oficina cuando llegas en la mañana. Ojalá participar de todos los happy hours del viernes después de clase.
Pero yo creo que la mayoría ha vivido malas experiencias en las escuelas, que a veces no se hablan entre profe, te roban la silla. Tú no puedes quitarle la silla a un profe mayor porque una falta de respeto, el respeto máximo. La mayoría de problemas que tú vas a enfrentar van a ser con tus colegas, más que con tus estudiantes. Cuando tú sientas que llegas al punto donde te vas a tu casa deprimido, el fin de semana no lo disfrutas porque estás pensando que esta colega dijo esto, que no quiero verle la cara a este otro colega, sal de ahí. Hay otro colegio, está lleno. Como tú dices, ahora estás trabajando en el colegio perfecto, así como eso, hay muchos, pero a veces nosotros no los buscamos porque nos da miedo el cambio, porque quizás van a pagar menos dinero, porque quizás me va a quedar muy lejos, no me quiero cambiar de ciudad. Es lo mismo que me pasó a mí. Mi primera escuela, fantástica, un liceo de Concepción. Me encantaba, yo venía con toda la energía, quería hacer juegos, quería ser amiga de todos mis colegas. Comencé a tener problemas muy graves. No puedo estar aquí. Odié la pedagogía, odié ser profesora. Yo dije, nunca más voy a ser una profesora. Me carga. Me acuerdo que una vez estábamos en un auto y mi abuela me decía, ¿qué te pasa? Y yo llorando, porque un colega, como yo era profesora nueva, comenzó como a presentarse a la sala, mirándome, tratando de tocarme, y al final fue acoso sexual laboral. Se lo dije a mi directora menos mal, no era tan machista, me dijo, te creo, echaron a ese colega, pero después el resto de colegas me odiaron, porque yo me quiero quedar con el puesto de mi colega. Por eso yo inventé toda esta historia. Esas situaciones nunca se van a recuperar. Siempre va a haber este agrio sabor de la situación. Entonces al final yo dije, no puedo, no me quiero quedar aquí. Me fui. Como profesor, tú vas a encontrar trabajo en cualquier parte del mundo, donde tú quieras. Profesores en Europa, en Estados Unidos, son muy demandantes. Demandados. Entonces, con tu título, hay muchas compañías en el mundo que tú les pagas como 100.000 pesos, te traducen tu título y tú puedes ir a cualquier lugar, sobre todo en la Universidad de Concepción, ¿cierto? De la Frontera, Universidad de Concepción, la Frontera, la Chile, la Cato y la Santísima son como las más reconocidas, la Universidad de Temuco también. Más reconocidas, la traducción es súper fácil. Entonces, si tú vas a esta escuela, no te gustó, te cambias a otra, tampoco te gustó, te cambias a la tercera, no te gustó, abre tu frontera. Nosotros vemos que el mundo es así de pequeñito. El mundo es tan grande. La mejor decisión que yo he tomado en mi vida ha sido vivir afuera. ¿Por qué? Aprendí otro idioma, conocí gente nueva, viajo tanto, un montón. Ahora sobre todo que recién me llegó mi green card, puedo trabajar, puedo ir a otros lugares. Entonces como profe, tú tienes una de las carreras más valiosas del mundo, no en cuanto a que te vas a ganar mucho dinero, porque en ninguna parte vas a ganar mucho dinero, pero tú tienes la libertad de elegir dónde quieres vivir. Y eso es algo que no te lo va a dar la carrera de medicina, no te lo va a dar la carrera de ser abogado, solamente pedagogía. Entonces cuando tú te sientas así, anda a nuestros perfiles y viaja. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Acá. Wow. No lo puedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Curiel, soy de acá de Los Ángeles. Y bueno, felicitarlas por todo el trabajo que hacen y la pasión que le ponen a todo. Mi consulta es, ¿cómo planifican su tiempo para poder cumplir con el trabajo administrativo, preparar las clases con todas las cosas escolares, además tener tiempo para descansar y atender a tu familia? Qué buena pregunta. Sí, ya. Lo primero es que cuando tú llegas a trabajar, todos te van a decir, oye, tienes horas no lectivas. Y es casi como... ¿De verdad? Porque se supone que, claro, hay horas de planificación y qué sé yo, pero de verdad, aunque suene utópico, lejano, esas horas hay que ocuparlas para eso. ¿Por qué lo digo?
Porque nosotros, me incluyo, en algún momento, como es una hora libre, me preparo un cafecito, reviso un rato mi celular, converso con mi colega, nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer después de clase, si es que me queda tiempo, pero después le voy a decir que no porque no tenía tiempo. Entonces esas horas nosotros a veces las alargamos y no nos centramos, por lo menos decir, mira, media hora, pero voy a trabajar esa media hora. Porque si no, claro, te pones a conversar y es lógico porque uno está tan cansada de las clases que uno como que quiere hacer una pausa y no trabajar, pero es ahí donde se te acumula el trabajo. Entonces yo aprendí, pero es un sistema que al menos a mí me funciona. Esas son para trabajar. Cuando es una hora no lectiva, es una hora de planificación, a lo mejor no va a ser la hora, pero sí los 45 minutos los planifiqué y conversé solo 15. O si son en horas pedagógicas se hace la conversación, ¿se entiende? Entonces, ya, eso con las horas no lectivas. Para planificar y preparar las clases, lo que yo hago es intentar trabajar mucho con plantillas. Que eso me voy a demorar a lo mejor el primer mes en armarlas y ya. Cuando tenga un ticket de salida, listo, estas van a ser mis plantillas. Cuando tenga una prueba, alguna guía evaluada, algo, estas son mis plantillas. Y esa carpeta la vas a armar quizás una vez en tu vida, te vas a demorar un mes en hacer todo ese trabajo y después como tu banco de recursos. Tú vas, buscas, qué sé yo. Yo creo que, igual que el testigo, yo estoy encerrada por horas en mi oficinita haciendo mis materiales y qué sé yo, pero después cuando tengo un imprevisto, oye, hay que hacer esto, pum, Pau, ¿tienes algo de esto? Pum, ahí está, listo, materiales listos. Entonces, esa estrategia, que no es muy sana, porque en el fondo vas a estar un mes así de cabeza haciendo eso, pero después a la larga tiene resultados, porque vas a tener tiempo libre, vas a poder ordenar tus materiales, año a año lo vas creando, y ahí como que se ordena. Y otra decisión que tomamos y que nos ha costado un poco, pero que tomamos para poder aprovechar el tiempo en la casa y para poder descansar realmente, es no bajar el bolso de la escuela a la casa. Ese bolso se queda en el auto, listo para el otro día. ¿Nos ha costado? Sí, hemos peleado de repente porque, oye, pues ya, pues si el computador en el auto, ya, listo. Pero es algo que cuesta, pero es muy sano hacerlo. Es como que se termina mi horario laboral y listo, soy hija, soy hermana, soy esposa, soy vecina, soy una ciudadana que quiere descansar, prender la tele y comer algo, y listo. Porque si no, el otro día estoy cansada porque me quedé esta tarde preparando las cosas y nadie me va a criticar porque la guía no me quedó tan bonita. Nadie me va a criticar porque en vez de haber llevado una tremenda alfombra para repasar las sílabas, a lo mejor solo llevo una guía, pero por último privilegié que tuve un ratito libre en la tarde. Entonces yo creo que hay que poner como prioridad la salud mental, el tiempo de calidad con tu familia y trabajar como con ese sistema de banco de datos. Entonces así tú recurres a tus materiales cuando lo necesitas y listo. ¿Cuesta? Sí, pero eso cuesta. Sí, porque tus estudiantes, claro, se van a acordar quizás de una o dos actividades cuando pasen 10 años, pero no se van a acordar de todas las guías que hacías, de los colores que utilizabas. Entonces eso, yo sé que es hermoso, yo sé que nos encanta hacerlo, pero es una pérdida de tiempo. Entonces tratar de hacer lo justo y necesario. Y tienes que recordar también que tú no eres esencial para tu colegio. Si tu colegio te quiere despedir, te va a despedir. Aunque tú seas la estrella. Si hay algo que te encuentran malo, te van a despedir igual. Entonces, tienes que priorizar tu vida. Lo más importante eres tú y tu tiempo. Tú haces tu vida de la forma como la construyes cada día. Entonces, si tú te armas más responsabilidades, más cosas vas a tener que hacer y menos tiempo para vivir tu vida es lo que te va a quedar. Y también decir no, porque siempre a los más jovencitos, los que tienen más ideas, más creativos, les dan y les dan y les dan. Y si tú no dices no, y si tú no pones límites, y no hay que ser pesado, sino que hay que decir, ¿sabes qué? Me encantaría poder hacerlo, pero no tengo nada de tiempo. Yo sé que a veces te van a decir, no, pero de verdad tienes que hacerlo. Ya si una obligación no queda nada más que hacer. Pero si tienes la opción de decir no a todo. Y cerrar puertas para que te quede tiempo para ti, porque si no tú vas a estar estresado, ansioso, y toda esa carga emocional te la traes a la casa, no disfrutas nada, estás enojado toda la noche. Entonces mejor evitar eso, decir que no, hacer lo justo y necesario, profesionalmente por supuesto, pero no hacer nada extra. O de repente uno tiene una idea, una actividad, un juego, pero ese juego me va a costar 5 horas poder organizarlo. ¿Vale la pena realmente? Quizás para el próximo año, ahora avanza un poquito y el próximo año, el año más, vas a estar trabajando 50 años. De verdad que te va a quedar tiempo en el futuro. Hoy día no es necesario. Gracias por tu pregunta. Hola. Hola. Sí, somos ex estudiantes de esta casa de estudio. Acá estamos con nuestros profesores, compañeras y las seguimos
Sí, la seguimos en redes sociales. Y aplicamos todas las estrategias al inicio de año, en el cierre, todo. De verdad nos pasamos, acá tenemos nuestras colegas. Mi pregunta es muy sencilla. La verdad es que algún tips para la desmotivación docente, porque yo las veo a ustedes muy prendidas, me encanta. Yo aquí con mi amiga igual, ellas siempre tienen ideas, nosotros igual, pero llega un momento en que me he sentido desmotivada y digo, muchos colegas a los 5 años cambian de verdad de rumbo, se retiran de la educación y yo en mi 9º año de trabajo me lo cuestioné. Sí. Me lo cuestioné, pero fue muy heavy. Y dije, no, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo elegí, pero ¿cómo luchamos con eso? A los profes nos pasa y nos pasa mucho, que nos desmotivamos, nos cansamos. ¿Algún tips? ¿Algo? Gracias. Mira, voy a abrir mi corazón y yo también me lo planteé. Aunque tú no lo creas, aunque me veas en las redes sociales, que estás así, que haciendo esto. De hecho, sin ir más lejos, ayer estaba llorando porque tengo que volver a clase el día de lunes. De verdad. Entonces, pero son por factores externos, a ese punto quería llegar. No es porque no me gusta estar en la sala, que yo creo que esa es la terapia realmente. Es como cuando tú haces una clase y recibes, profe, me encantó lo que hicimos hoy día. O que te llega un correo, un WhatsApp de una mamá, profe, no sé qué hicieron hoy día, pero mi hija llegó súper feliz porque hicieron algo, no sé qué. Trabajaron con el computador, eso me dijo. Y yo así como, pucha, valió la pena haberme quedado, valió la pena haber ido a pesar de todos estos problemas. Y yo creo que eso se combate entendiendo primero que no es un tema del que no puedes hablar. Está bien que tú llegues, por ejemplo, donde tu director y le digas, me está pasando esto, no me siento preparada para hacer clase, necesito apoyo. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que hacerse cargo de ese tipo de problemas. En el fondo es un proceso, es una etapa que tú estás viviendo y que necesitas que alguien venga y te diga, mira, yo con 10 años de 9, ya, poco menos, 12 años. Llevo 12 años trabajando, me pasó todas estas veces, pero mira, lo solucioné así, hice esto, conversé con estos profesores, comencé a conversar con otros profesores de otras escuelas y me di cuenta que los problemas son los mismos y ahí tú dices, no soy yo, es que el sistema me tiene así. De nuevo vuelve el sindicato, pero en el fondo es un poco eso, es para que entiendas que no es contigo, no es que esté mal que te sientas así. Si de repente hacer una pausa y decir, mira, voy a tomarme unos días para estar tranquila, para volver a pensar por qué elegí esto, qué era lo que me motivaba al principio, y ahí tú dices como, sí, están los niños, están sus caritas cuando tú te das cuenta que las notas como que subieron, cuando un colega te agradece, gracias profe por esto, porque mira, este equipo que formamos logramos este resultado. Parece que a uno le encantara que le hicieran así en la espalda. Entonces es rico cuando entre colegas eso se da, y increíblemente esa es la terapia. Hay muchas situaciones externas que no te puedo decir, mira, se van a cambiar. Si tú aplicas 2 o 3 cosas, eso cambia. Imposible. Porque no puedes controlar algo que está fuera de tu control, valga la redundancia. Entonces, siento que poner eso sobre la mesa y conversarlo como equipo, decir, mira, a mí me está pasando esto y por esta razón seguramente no estoy teniendo los resultados que espero y estoy pensando incluso en irme. Pero es porque tú estás diciendo, soy yo la que le está haciendo daño al sistema, pero es al revés, porque tú te sientes así por alguna razón. Entonces hay que buscar el origen, hay que tratar de conversar con otros colegas, mirar perfiles de profesores que están felices siempre, pero que hay otros colegas que también lloran de repente, también se sienten perdidas de repente, también tienen problemas, también conversan, y yo encontraba mucho apoyo en Rayel y me pasa esto, qué sé yo, ya Pau, mira, me busca esto, a la vez Pau me pasó esto, y así. Pero tienes que buscar una red, veo que estás acompañada, que te hacían barro, que estaban grabando. Entonces, en el fondo, eso es súper sano. Venir a instancias como esta y decir, yo estoy segura que ahora vamos a volver el día lunes, vamos a decir como, ya no, mira, igual se puede, voy a intentar tomar algunas cosas que dijeron las chiquillas y va a ser un buen semestre. Entonces también es una cuestión de actitud, pero eso pasa, y pasa mucho. No te podría decir, mira, esta es la receta, compré esto en la farmacia, no te va a pasar nunca más. Sería maravilloso, pero no. Pero eso yo creo que hay que partir por ahí. Sí, buscar la razón. Te sientas así porque tus colegas te están haciendo bullying, porque entre profes se hacen bullying. O es que los niños te están molestando. Los niños también te hacen bullying. A nosotros todos nos hacen bullying. O no te gusta el horario. O no te gusta el área donde estás viviendo. Entonces buscar, hay colegios en todo el mundo. Tú puedes ir donde tú quieras. Entonces ahora, por ejemplo, este año a mí me pareció fantástico, pero no tengo ganas de entrar al próximo año escolar, porque me encantan mis estudiantes, me llevo bien con mis colegas, pero la nieve me mata. Entonces ahora yo estoy tratando de buscar otro lugar, un área más al sur,
porque yo sé que a mí me gusta la pedagogía, yo sé que lo disfruto, pero ya reconocí, me tomó harto rato, pero reconocí que mi problema es la nieve y la oscuridad por 8 meses que tenemos. Los menos de 40 grados que no nos dejan socializar y no podemos estar con nadie, no existe eso del cafecito después de clase, todo el mundo se acuesta a las 4 o 6 de la tarde. Entonces, reconoce cuál es el problema y piensa cuáles son las soluciones. Y si realmente es con la pedagogía, tómate un descanso. Y quizás vuelvas, quizás encuentres otra cosa, pero la vida, tenemos tantos años para equivocarnos y para comenzar de nuevo, y no estamos solos, siempre hay alguien que nos va a apoyar. Entonces, si tu miedo es tomar un descanso porque no te va a alcanzar para poder pagar el arriendo, bueno, anda a vivir con alguien, pague mitad, tómate un año para poder reflexionar y para poder entender cuál es el siguiente paso que viene. Gracias por esa pregunta. Y no se olviden de los de atrás son los más importantes, porque adelante se sientan los estudiantes que van a poner más atención, pero los de atrás son los más creativos, así que tú pregunta. Hola, buenas tardes, un gusto poder saludarles, conocerles en persona. Mi nombre es Catherine Sandoval, soy profesora de Educación Diferencial de la ciudad de Angola. Viajamos desde allá, colega. Mi pregunta va dirigida hacia lo siguiente. Yo trabajo en terapia asistida con animales, en canoterapia. Voy a trabajar con mi perrita al aula. Capítulo del programa. Sí, también, por supuesto. Voy a seguir a Cuca, a canoterapia.org. Bueno, trabajar con terapias alternativas, terapias complementarias dentro del aula, la verdad que ha sido muy difícil para mí. Entonces, a raíz de eso, mi pregunta va, ¿cómo ustedes trabajan quizás ideas innovadoras que para algunos profesores, colegas o quizás directivos son ideas quizás que salimos de rompemos esquemas, la verdad, que trabajar de la manera en la que yo, gracias a Dios, he podido implementar en mi lugar de trabajo ha sido muy difícil, ha sido también, como dice mi colega, llantos de por medio y quizás a veces sola en esto. Y la verdad que ha sido, y desde fuera de mi ciudad, desde fuera de mi región, han reconocido mi trabajo, lo han podido también llevar desde el Ministerio de Educación como una estrategia de alto impacto de inclusión, una diversificación curricular que nos falta en la aula. Ahora, mi pregunta va, ¿cómo ustedes implementan este tipo de estrategias diversas que en el fondo se alejan un poco del currículum y que van más allá de lo que el Ministerio quizás nos impone a veces, el tema de poder trabajar lo transversal, lo que tiene que ver con habilidades para la vida, que en el fondo, como yo específicamente trabajo con niños con algún tipo de diagnóstico, los preparamos para la vida. Y mi colega me va a entender que hoy en día la alta tasa de necesidades educativas permanentes ha incrementado, cada día nacen más niños en condición de autismo, por ende ya los PIEs están siendo mini escuelitas especiales, ya tenemos opciones 4, sobre todo nosotros ya tenemos un colegio en Angol con opción 4, por ende ya las escuelitas especiales van a ir desapareciendo y la escuelita especial en el fondo va a estar dentro del mismo PIE. Entonces mi pregunta va dirigida a ustedes, ¿cómo lo hacen para flexibilizar el currículum cuando tienen una estrategia nueva que quiebra esquema como lo que trabajo yo, que es ir con un perro Golden Retriever a tu clase? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo presentan? ¿Cómo en el fondo pueden impregnarse y impregnar a sus colegas con este tipo de estrategia? Porque la verdad que a veces nos salimos de lo cotidiano y cuando un colega en el fondo tiene una estrategia que es un poco más diversa, también obviamente, como decía usted, pasa un poco la competencia también laboral, que agradecemos que ustedes sean solidarios en ese aspecto, se ve ese trabajo colaborativo entre pares que siento que nos falta todo en sí, dentro de nuestras instituciones educativas. ¿Y las dificultades que tú has tenido han sido a nivel administrativo o con colegas? Ambas. Entonces, nosotros en nuestra escuela también trabajamos con ese tipo de educación. Entonces, tenemos perros, tenemos conejos y tenemos hámsters. ¿Cómo llegaron a eso? Simplemente mostrándoles evidencia, estadística, investigación educativa. Es la única manera de hacerlo, porque a veces ellos nos ven como mascotas, pero no saben. Todo está conectado con las emociones. Todas esas reacciones químicas cerebrales que ocurren en cada ser humano muchas veces
se desarrollan de manera positiva por nuestra reacción al ver un animal, al ver una mascota. Por eso siempre dicen que el perro es el mejor amigo del ser humano, porque nosotros tenemos una reacción química que como que nos levanta un poquito los pelitos y decimos, ¡ay, pero qué tierno, qué lindo! Lo mismo ocurre con los niños. En vez de tener un estudiante con hiperactividad corriendo por la sala, puede andar con un perrito porque toda la atención y toda la energía la va a tener ese perro, y el perro puede estar sentado, pero simplemente con el niño estar tocándole el pelito, comienza a calmarse. Entonces lo que para nosotros ha funcionado es presentarles, hacerles una exposición, una conferencia de 1 hora, 40 minutos y decirle, mira, a nivel mundial, esto están haciendo las escuelas y estas son las estadísticas, estos son los resultados en un plazo de 2, 5 años, porque la gente, si no ve números, sobre todo personas que no están acostumbradas a este tipo de educación alternativa, si no ven números, no existe, es falso, es una pérdida de tiempo, es un juguete o un juego solamente. Eso es lo que nosotros hemos hecho, amiga. Sí, solo me voy a centrar en que también es importante que en los colegios se entregue cierta autonomía para que los docentes investiguen y digan, mira, esta es mi propuesta, confíen en mí, que tengo esta propuesta y que puede funcionar con evidencia, con investigación, con quizás testimonio de no sé, mira, en otra escuela pasa esto y los docentes reportan estos beneficios. Pero yo creo que entre colegas se genera esto por el miedo al cambio. De repente es como, ¿cómo voy a tener un animal en la sala, por favor? Todos van a estar mirando, pero eso va a pasar 1 o 2 clases. Después ya como que se normaliza y listo. Y ya está, nos acostumbramos. Pero a nivel de equipo, de repente pasa que estas ideas que quiebran esquemas es el miedo al cambio solamente. Entonces cuando uno llega con la evidencia, mira, yo sé que este va a ser tu temor, pero mira, esto dice la evidencia, esto dice la investigación. En este colegio de Chuchunco City lo implementaron y estos son los resultados. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? Yo me voy a hacer cargo de esto es lo que necesito como apoyo, estos materiales, qué sé yo, esta flexibilidad a lo mejor para, no sé, entrar fuera del horario para evitar que todos en el pasillo estén con el perrito, qué sé yo. Pero esos ajustes se pueden hacer y es parte de la autonomía que como profe debiésemos tener. La capacidad de un profesor de estar en constante investigación se debe también a ese tipo de decisiones. Cada vez que yo tomo una decisión que es pedagógica, tiene que estar sustentada por una investigación, aunque sea cortita. Aunque sea que me metía a Google, le pedí a ChatGPT que me hiciera como el desglose de lo que tengo que presentar. Pero por último, llego con algo, mira, este es el documento, y ellos van a creer, es que la profesora estoy investigando toda la noche, no me y me trajo esta investigación, la voy a apoyar. Entonces, sí, yo creo que va por ahí, ese es el camino, pienso yo, pero de que va a costar sí, pero yo creo que los beneficios a largo plazo tú ya los has evidenciado, entonces yo creo que hay que seguir rompiendo esquemas. Muchas gracias. La profesora disruptiva es la profesora que enseña bien, así que si todos te odian, lo estás haciendo súper bien. Hola, buenos días. Soy Romina Rivero Silva, profesora diferencial, egresé de esta casa de estudio en esta sede. Para mí, en primer lugar, es un gusto poder estar acá, poder conocerlas. Y mi consulta, obviamente, mi pregunta, obviamente, va por el lado de la educación especial. Específicamente hacia Rayen. Bueno, todos conocemos cómo es el programa de integración, ¿cierto? Y el sistema diferencial o de educación diferencial en las escuelas en Chile. Pero me gustaría saber cómo es allá, en donde tú trabajas en Estados Unidos, si existe como tal la figura de la profesora especialista o profesora diferencial, y en caso de que no exista, ¿cómo se aborda en las escuelas desde tu experiencia? Gracias por esa pregunta. Entonces, si hablamos de casos que necesitan mucho apoyo, hay una persona del área de diferencial que está con ellos todo el día en todas las clases. Cada docente tiene que hacer las acomodaciones curriculares y de evaluación y de enseñanza y aprendizaje también. Si hablamos de casos que pueden estar en el aula, que queremos incluirlo, nosotros como docentes recibimos este informe al principio del año. Entonces después no hay preguntas que necesitamos hacer porque está todo ahí. El tercero básico fue diagnosticado con esto. Desde ese año estas han sido las cosas que han utilizado. Por ejemplo, tiene silla preferencial, tiene que sentarse adelante. O la profesora no puede utilizar el color azul porque no lo puede ver. O la profesora no puede utilizar ruidos fuertes porque les causan una emoción que lo interrumpe su aprendizaje. O prefiere trabajar solo, no se les puede hacer presentaciones. Cada vez que hay presentaciones ellos tienen que hacer algo escrito o grabarse a sí mismos.
Entonces todos los profesores aceptamos las acomodaciones que se nos llegan. En clases y por clase, en mi clase de idioma, por ejemplo, hay estudiantes que aprenden el idioma, pero que son tartamudos. Y cuando son tartamudos, yo no los voy a exponer a la clase, no los voy a exponer a que hagan un debate, porque eso puede generarles vergüenza. Cuando se desarrolla la vergüenza, después no quieren seguir en la clase, porque saben que es una clase de oralidad. Entonces, cada docente cambia sus decisiones de acuerdo a este informe que nosotros recibimos al principio del año. También otra cosa que hacemos es citar a los estudiantes individualmente, sin su apoderado o tutor, sino que ellos solitos vienen y se encuentran conmigo antes o después de escuela y nos juntamos. Y yo le digo, Camila, ¿sabes qué? Me llegó tu informe y vi que tú tienes este diagnóstico. ¿Me puedes decir qué has hecho antes, en el pasado, en tus clases, que te han servido? La profesora me dejaba hacer esto, o me daba tiempos de descanso, o para los exámenes sumativos me lo dividía en 4 días, 30 minutos cada día. Yo le pregunté, ¿qué hacías el resto de la clase mientras el resto estaba haciendo el examen? No me da una guía, me pongo a trabajar, o tomo un libro y me pongo a leer. Entonces yo tengo esa conversación al principio del año, con nadie mirando, que es solamente una situación privada entre nosotros dos y llegamos a acuerdos. Entonces, si él me dice, yo no necesito estar confirmando esto con su familia, porque ahí es cuando nosotros comenzamos a desarrollar la educación autónoma. Si él me dice que él prefiere escribir todo con lápiz mina, ¿en qué me afecta a mí que escriba todo con lápiz mina? Si él me dice que prefiere hacer solamente grabaciones individuales en su casa, en vez de hacer presentaciones frente a la clase, es la misma habilidad. Quizás realmente en el futuro nunca tenga que hacer exposiciones frente a la gente porque él quiere estudiar informática, entonces siempre va a estar solito. Entonces, tenemos que acomodarnos a la realidad del estudiante de hoy en día. Si yo veo que hay cambios en el transcurso y me doy cuenta que en vez de 30 minutos de descanso por cada examen no le alcanza porque la clase ya es más difícil, está creciendo y necesita 45 minutos, lo cito otra vez, le digo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que esto está pasando. ¿Qué tal si en vez de 30 minutos de hacer examen lo hacemos en 45 minutos de descanso? ¿Te parece? Sí, te parece. Pero cuando llegamos a acuerdos, el estudiante confía en ti. Y cuando tú te muestras que le conoces porque sabes cuál es su diagnóstico, y con un diagnóstico no es suficiente, porque así ya sabemos, ya los estudiantes con TEA no son iguales. Hay miles de tipos de TEA y todos reaccionan de una manera diferente. Lo mismo con déficit de atención. Hay veces que no necesitamos tener un diagnóstico médico, que las familias no siempre pueden pagar por un diagnóstico para nosotros darnos cuenta que ese estudiante tiene déficit de atención. Entonces tú llamarlo y decirle, ¿qué tal si hacemos estas cosas? Si tú buscas, hay un sistema en Estados Unidos que se llama 504. 504 son el sistema de acomodaciones a nivel nacional. Y aparece una lista, estudiante con trastorno del espectro autista, estudiante con déficit de atención, estudiantes con hiperactividad. Cientos y cientos de acomodaciones que pueden hacer los docentes. Entonces, si tú quieres, puedes buscar el 504 en Google y ahí te van a aparecer diagnósticos que hacen con los estudiantes. Te da una lista de diferentes acomodaciones. No necesitas aprobación del director, no necesitas hablar con su familia, hazlo en tu sala y ve cómo va funcionando. De esa forma lo hacemos nosotros. Y después de que nos reunimos al principio del año solo con el estudiante para hablar de su diagnóstico y qué puedo hacer en mi clase o sus preferencias, yo me junto con la familia y le digo, ¿sabes qué? El lunes me junté con Jorge, me dijo que estas eran las cosas que yo necesito hacer para mi clase. ¿Qué puedo hacer además de eso para que él tenga una buena experiencia en mi sala? Porque su experiencia en la sala, sea quien sea el estudiante, es 100% mi responsabilidad. Entonces, a partir de esa responsabilidad es que primero tengo que conocer al estudiante y su familia para saber cómo puedo ofrecer el mejor servicio, porque lo que hacemos es un servicio. Gracias. Muy bien, la última pregunta. Ahí sí. Hola, buenas. Por acá Ignacio Bravo, profesor de lenguaje. Aprovecho de mandar con mucho cariño porque de verdad que en el tiempo de la pandemia, sobre todo, se han tenido que considerar computir muchas de las cosas que mostraron me sirvió mucho para reforzar, sobre todo en mis clases online, sobre todo. Mi pregunta va para mi colega aquí, que también es del área, yo creo que también afecta a todas las otras asignaturas, pero llevándola en el contexto, por ejemplo, particular de la nuestra.
siempre ha pasado, por ejemplo, que cuando se habla del denominado plan lector, de los clásicos, el canon, perdón, que se habla, de repente está el problema de que entra el conflicto entre colegas de decir, ok, hay que evaluar los clásicos, no hay que evaluarlo, hay que trabajarlo, no hay que trabajarlo. En caso de cambiar los cánones, vienen o los estudiantes o los apoderados que dicen, no, pero es que esta lectura quizás no es idónea, oye, que esta nueva lectura dice tal palabra, sale tal escena, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, obviamente, que yo creo que ya con la expresión ya automáticamente la tengo resuelta, pero ¿cómo tú, primero, cuál es el plan que tú tienes en respecto a de que si debieran ser realmente calificados o evaluados de una manera tan severa, realmente los planos más que pasarlo, si efectivamente debiese ser así o no? Y la segunda es, ¿de qué manera convencer también a los chiquillos que se pueden abordar, pero también hay otras lecturas que pueden ayudar a entender muchas veces también estos contenidos? Porque lo hago de manera general también esta pregunta, porque me imagino que, no sé, del área de las matemáticas también salen de repente los clásicos comentarios de los alumnos, los apoderados, que dicen, no, pero que esta materia de qué me va a servir en la vida, o cosas por el estilo. Entonces, obviamente, como nosotros tenemos obviamente nuestra propia estrategia, me gustaría escuchar, por ejemplo, sus opiniones respecto a qué opinan de estas situaciones que ocurren de que si sacamos algo de lo clásico, vienen las clásicas discusiones de, oye, pero que no es lo clásico, pero si tratamos de innovar, también viene los clásicos reclamos de, oye, se están alejando mucho, no es lo que quiero quizás para mi hijo o para mi hija, de lo que quieren siempre. Eso. Sí, no, es bien entretenido porque los planes y programas son solamente una recomendación para docentes, no tenemos que seguirlos al pie de la letra. Entonces tratar de encontrar un equilibrio. Por ejemplo, profesora de lenguaje, mi especialidad es la literatura, nunca me ha gustado El Quijote de la Mancha. No puedo, me quedo dormida. Lo mismo con 100 años de soledad, no puedo. Entonces son libros que yo no enseño porque no los disfruto, pero es por una decisión personal. Clásicos, pero así contemporáneos, yo llamaría uno que enseña es Crónica de una muerte anunciada, pero la utilizo a través del chisme. Sabes que este libro está basado en la vida real del autor y sabes que había este rumor en ese pueblo, entonces trato de conectarlo con el mundo real. ¿Y cómo conocemos la cultura colombiana? A través de ese libro. La importancia de creer en vírgenes, por ejemplo. ¿Por qué creemos en vírgenes? Si la mayor parte del mundo no conocen ese tipo de cosas. Ellos me preguntan, ¿pero de verdad ellos piensan que puede aparecer? No, si es verdad, si piensan, si uno reza así, como que lo ve en su imaginación. Pero ellos dicen, ¿pero real? ¿Cómo se crean? Y yo les digo que estamos tan convencidos de nuestra cultura que pensamos que los vemos. Entonces, uno, demostrarlo, así es como se ve en el mundo real y esto es como se refleja en la obra. Si es un texto muy nuevo que puede generar controversia entre las familias, lo que yo hago es enviar una carta al principio del año. Y los libros que yo pienso que pueden ser controversiales les digo, mira, vamos a ver La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde, y vamos a leer Kim Ji-young, 1981, y estas novelas son difíciles porque tienen un lenguaje vulgar y tienen escenas de sexualidad. Pero el beneficio de esto es que desarrolla el pensamiento lógico, vamos a ser capaces de revelar algunos aspectos culturales de ambos países. Si tú autorizas a tu estudiante para leer esas novelas, por favor firma aquí. Entonces yo recibo todas las firmas. Si la familia no autoriza leer esos textos, yo tengo que buscar otro texto para el resto de estudiantes. Y eso es algo que me ha funcionado porque con ser un documento oficial, y yo les digo, va a haber lenguaje inapropiado, y va a haber una escena inapropiada, las familias dicen, al menos el profe es consciente, no va a ser una sorpresa. Ese es el problema, cuando para las familias es una sorpresa y llega el niño a la casa y dice, hoy leímos esto. La mamá, el papá, la familia dice, pero ¿cómo la profesora hace eso? Pero si lo ven al principio del año. Porque aunque uno diga lenguaje inapropiado, a veces ellos dicen, ya, al menos la profesora que es inapropiado va a saber manejarlo. Pero si firman, no autorizo a mi pupilo a leer esos textos, yo busco. Y lo digo también en la carta, al final del último párrafo, estudiantes que no acepten leer este texto por parte de sus tutores van a tener una actividad diferente y se evalúan de manera diferente también. Pero tratar de crear tu currículum anual según la edad y decirles como que es importante esta novela para la historia por cierto aspecto, pero también queremos compararlo con qué pasó en esta otra novela que se creó 50 años más tarde en Asia, por ejemplo. Entonces hacerlo todo con papel firmado para que haya evidencia en caso de, y si lo haces con juegos, no leer cada clase, sino que comentar, hacer actividades entretenidas que vayan al pasillo, que descubran cosas, así como que uno los atrae más. Pero yo me acuerdo que los textos que yo leí en la escuela,
La profe de lenguaje hacía las clases de lenguaje y teníamos que leer en la casa. Entonces yo nunca leí con la profesora. Y eso es algo que ya se eliminó, eso ya no existe. Las lecturas son parte de la clase. Entonces, si yo estoy estudiando, por ejemplo, figuras literarias, durante este capítulo del libro estamos reconociendo figuras literarias. Entonces, el aprendizaje es lo más importante y la lectura es el material de apoyo para esa clase. Gracias. Y la última frase, ¿cierto? Hola, muy buenas tardes. Saludarles. Bueno, yo sí, mi nombre es Fernández, soy profesor de español, mi formación inicial. Y soy jefe de UTP. No, si lo conozco, usted ha estado en varios live nuestros. Bueno, mi pregunta básicamente, bueno, la voy a dejar al final porque primero yo creo que debo agradecer. ¿Ya? Desde el lado que yo estuve, que es la unidad técnica, ¿ya? Yo dije la docencia en el aula casi 5 años, o sea, no, tampoco es mucho, pero 5 años es interminable. Cuando los avances de la pedagogía, en los papers que están apareciendo todos los años, ¿cierto? Van hablando de cómo debemos ir modificando. El cambio es rápido. Queremos agradecer el Team Chile. ¿Sabes por qué? Porque desde mi lado, desde la unidad técnica, tú estabas en Estados Unidos y como que la pandemia primero y después venía acá. Entonces yo me anticipaba, yo te veía y yo decía, esto es lo que va a pasar. Yo me anticipaba. Y debo decirlo, que en varias reuniones decía, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Y no me creías. Y pasaba. Efectivamente, así ocurría. Poco a poco, claro, me fui dando cuenta que en la medida que yo decía, va a pasar esto, y pasaba, empezaron a creer. Y empezamos a ordenar y tuvimos que tomar decisiones muy drásticas, en algunos casos con algunos estudiantes, con alguna estructura, inversión de dinero, ¿ya? Convencer a quienes administran, los que tienen que dirigir los dineros, vamos hacia este lado de inversión, a este sector. Funcionó de cierta manera, nos ayudó mucho, ¿ya? Y eso fue gracias a tu generosidad, ¿cierto?, de querer compartir todo lo que tú estabas viviendo en nosotros. Eso como primera parte. El cargo de jefe técnico es un cargo obsoleto, yo lo tengo súper claro, pero dentro de lo que tengo, tengo que utilizar los recursos que tengo. Mi pregunta es la siguiente. El profesor necesita ser retroalimentado constantemente, necesita saber qué es lo que va a anticiparse, necesita que la administración decirles qué es lo que va a ocurrir y cómo tienen que hacer. La literatura dice, por ejemplo, lo que nos muestra aquí en Chile, lo de Paul Santoya, ¿cierto? Es lo que más está figurando, que hay que hacer visitas al aula, ¿ya? Hay que estar con los profesores. Quizás la visita al aula fracasó en su primer momento en Chile porque categorizaban a los profesores, un chequeo, bueno, malo, destacado, un sinfín de categorías que finalmente no terminaban haciendo que el profesor creciera. La literatura dice que hay que hacer una retroalimentación tipo coaching, ¿ya? Que ayude al docente a hacerlo. Mi pregunta es, ¿cómo podemos implementarlo en Chile con el profesor que tenemos acá en Chile, con la realidad y el contexto que tenemos? O sea, ¿cómo puede un directivo, jefe técnico o coordinadores de ciclo, lo que tengamos como estructura administrativa, de visitar las aulas y darle una buena retroalimentación al profesor? Eso es algo que hemos hablado harto con la PAO sobre la evaluación docente. Nosotros igual tenemos la misma evaluación docente, pero no castiga como la chilena. Podemos elegir cómo queremos que sea. Las observaciones pueden ser planificadas de la hora completa, pueden ser planificadas solamente la primera parte o la última parte, o pueden ser 3 planificaciones de 30, 20 minutos más o menos, 3 días que van a ser al azar en cualquier momento del semestre. Los directores administrativos nunca nos han puesto juicio por lo que estamos haciendo. Entonces nos hacen reflexionar, la evaluación es 100% reflexiva. Entonces, por ejemplo, a mí este año me fueron a evaluar y yo siempre elijo planificadas. No me gustan las sorpresas porque si no voy a estar ansiosa todos los días y prefiero estar ansiosa solamente una vez. Las planifico y por lo general es la clase completa. Entonces obviamente yo ya tengo preparados a mis estudiantes, estamos acostumbrados a que nos vengan a observar siempre. Y cuando viene el director,
entra, me dice, ya me voy a sentar por allá. Se sienta atrás y está mirándome. Y está con el iPad escribiendo algunos apuntes, pero sonriendo. Que la otra persona esté sonriendo como que me hace sentir mucho más tranquila. Simplemente porque digo, ay, ya no lo estoy haciendo tan mal. Aunque esté caos, aunque esté todo saliendo mal, mi director siempre está sonriendo. Sí. Siempre está perfecto. Y después de eso, yo tengo que hacer una reflexión. Y escribo, ¿qué cosas salieron bien? ¿De qué cosas yo me siento orgullosa en esa clase? ¿Qué cosas no salieron tan bien? ¿Y cómo pienso que pueden mejorar para el futuro? Entonces, cuando yo llego a mi reunión con el director, él no tiene como, oye, vi que hicieron esto, o vi que este niño hizo esto. No hiciste esto, jamás. Yo hablo el 80% del tiempo y mi director solamente escucha. Entonces, él me dice, ok, según tu reflexión, ¿qué cosas hiciste bien y de lo que te sientes orgullosa? Me siento súper bien que planifiqué esta actividad, la mayoría de estudiantes participaron. Y después me dice, ¿qué no salió tan bien? Yo le digo, no salió tan bien que un niño salió al baño y después se me olvidó que estaba en el baño, por ejemplo, que nos pasa, y yo no estaba pendiente de la puerta para poder recibirlo. Y me pregunta, ¿qué vas a hacer en el futuro para no volver a cometer el mismo error? Para la próxima voy a poner este botoncito de semáforo que tenemos en la puerta, voy a poner color rojo que significa hay un estudiante afuera, porque así yo me acuerdo que color verde significa el estudiante volvió. Entonces todo es reflexivo y nunca me cuestiona nada. Lo bueno de nuestra evaluación docente es que nosotros tenemos un área de especialidad que tenemos que elegir cada año. Entonces el año pasado mi especialidad era crear actividades dinámicas para leer literatura gruesa y que sea entretenido para los estudiantes, pero que me diera resultados también. 2 años me he demorado en hacer esa investigación y buscar dinámicas y actividades. Entonces, al final del año, cuando tuvimos mi última observación y mi última reflexión, me dijo, ¿cómo te fue con tu meta de este año? Entonces, para yo lograr y mostrar evidencia de metas, que tenemos que llevar evidencia, yo le llevaba números estadísticos. Por ejemplo, la primera prueba del libro que leímos en marzo, 60% se sacó una B, le fue como un 6 más o menos. Pero ahora, a final de año, después de aplicar todas estas actividades, el 89% tiene una B. Entonces subió muchísimo. Y el director siempre me dice, estoy orgullosa de ti, ¿qué podemos hacer para el próximo año? Porque ya veo que va bien. O si no me va a decir, ¿qué podemos hacer para el próximo año para seguir reforzando esto? Entonces tiene un lenguaje muy positivo, educación positiva, es lo que aplican con nosotros también. Y si él ve algo malo, nunca me lo va a decir, porque él sabe, si no somos tontos, nosotros sabemos lo que hacemos mal, o lo que salió mal, pero nunca me lo va a enfrentar cara a cara, porque sabe que yo tengo un trabajo profesional y en la reflexión, él quiere que yo hable de eso es la reflexión docente. Y él quiere que ojalá en las observaciones ocurran cosas malas, porque el buen docente es buen docente cuando sabe resolver sin planificar nada. Entonces, si hay un momento que se pusieron a discutir entre dos, él quiere ver cómo lo estoy haciendo. Si están gritando ahí atrás y no me están poniendo atención, él quiere saber cómo voy a resolver eso. No les importa cómo enseño, sino que cómo resuelvo las situaciones para generar un buen aprendizaje. Así lo hacemos. Gracias. Muy bien. Ya hemos finalizado la ronda de preguntas y ya estamos finalizando este conversatorio. Para la gente de redes, estar ahí atentos porque después se les va a hacer una entrevista cortita a nuestras invitadas y se va a subir a las redes sociales, ¿ya? Para que no quede nadie ahí insatisfecho. Muy bien, queremos agradecerles de sobremanera ya el apoyo, el hoy día haber elegido estar acá con nosotros, nos llena el corazón de alegría porque sabemos que hay un amor infinito por la pedagogía y creo que muchos de acá también somos apasionados por educar, ¿ya? Nos alegra y nos enorgullece tenerlas acá en este programa que de cierta forma invita a eso, a que nos escuchemos, a que de la experiencia vayamos siempre aprendiendo. Así que nada, gracias por todos sus tips, las vamos a seguir en redes en todo. Y gracias también al equipo, porque si bien está Valeria y mi persona acá, hay un equipo detrás que organizó esto. Y especialmente también a quien ven ahí atrás, la profesora Paola Naya, quien hizo toda esta gestión. Así que nada, agradecerle también que nos hayan acompañado hoy día en
en esta ocasión, así que nada, las puertas están abiertas para que descansen. Muchas gracias. Bien, seguimos con el protocolo formal. Reitero las gracias a todos los que han enviado sus preguntas o las han realizado personalmente. Ustedes nos han permitido que esta agradable jornada se nutra de la experiencia compartida por las profesoras Rayen y Paola. A continuación, le solicitamos al director de Vinculación Social, don Jaime Contreras, y a la directora de departamento, la doctora Laura Torres, que pasen adelante para que nos colaboren en la entrega de un pequeño presente para nuestras invitadas. Yo le saco foto. ¿Se pone como por ahí para que no te canses? Sí, ahí. Yo elegí educar.